escúchame que me entienda un poquito, el líder le conviene que el seguidor no desarrolle su intelecto. Para poder moverlo. Y eso no. Aunque diga que son cristianos, están en una rama que se llama pentecostal. Y los pentecostales son la gente más bruta que ha podido existir. Ahora mismo, Yo no te he dicho que soy pentecostal. sobre la faz de la tierra. Porque ¿Qué es lo que hace pentecostal? porque ellos dicen que son pentecostales y ni siquiera saben de dónde sale la palabra. Perdón, pastor. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me consideras a mí una persona bruta? Claro que sí, porque tú dices que eres pentecostal. Dices que eres pentecostal. Dice Salomón que una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Sí. El varón aquí ha hecho una exposición de muchas verdades claras, pero dijo un tollo y por eso dañó todo lo que dijo. No, piensa que los bautistas nacen de los anabatistas que se separan de los presbiterianos, escucha a los reformados y mataban a los anabatistas para que no acusen a los católicos. Sí, tienes razón él ahí, pero óyeme, ya que tenemos acceso a documentos orientales, nos dimos de cuenta que esa es la peor basura que hay. Escúchame. No, la peor basura no. ¿Qué pasa? Es que tú no sabes. Él ni sabe lo que está diciendo. No, que no sabe eres tú. Porque él está hablando ¿Cómo tú me vas a decir? Claro que no sabe eres tú. Oye, él dice que la Septuaginta. Lo primero es que Cristo a mí no me salva. Cristo a mí no me salva. No me digas, tiene el Nuevo Testamento la Septuaginta. Cristo a mí no me salva. ¿Cómo? Cristo a mí no me salva. No. Bíblicamente no. No puedes regresar. Ya, el tema 5. Es más, tu mente puede tener el dos olvido. clasificaciones, un mensajero y un El defensor. 5 no es De hecho, para tu mente se puesta en el olvido, no tiene que morir. Solamente tiene que pasar el tiempo. Mi papá murió hace 30 y pico de años y yo no me acuerdo de él. Ok. No tiene que morir. Para tu mente. Estamos. Yo le voy a hacer una pregunta a Bucapié ahorita. Bienvenido a Esto Es. ¿A qué esto queda? Esto no es. Ajá, no. Deje relajo. Ay, perdón. Ay, me confundí. Está descarriado. Ay, perdón. Acuérdate que en esto sí relajo está el pastor Marica. ¿El pastor qué? Marica. Ay, santo Hay un cielo. pastor homosexual aquí. Ay, ¿Tú te crees de eso? ¿Se va para el cielo? No, yo no lo juzgo. No lo juzgo. Pero es incorrecto. Es incorrecto. O sea, Sí, no puede pastorear porque ¿qué? Va a pastorear. ¿Eso es juzgar? Eso es juzgar. No debe promover. Usted no lo puede No, condenar. yo no estoy pero puede juzgando. juzgar. Yo lo que estoy diciendo es que tú no puedes, porque va a promoverlo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que El tener? problema de los homosexuales no es que son homosexuales, sino que promueven la homosexualidad. Un pastor homosexual va a decir, eso está bien y no está bien. Oye, pero mira, comenzó heavy el tema. ¿Puede un pastor, un cristiano ser homosexual y que bien recibido? De paso. Vamos a definir eso porque este tema se trata sobre las interpretaciones Exactamente. bíblicas. No, y que le han dado a David y a Jonathan un carácter homosexual. Sí. No, pero eso son los chuleando. perversos. Que se estaban chuleando. unos líos Ok. ahí. Mira, la Biblia habla mucho. Por si acaso que no dijeron. Sí, esto dejen el relajo. Ahora, escuchen esto. En el siglo pasado hubo un predicador llamado Jim Jones en la ciudad de Indianápolis. Jim Jones lideraba la congregación el Templo del Pueblo de Dios. Gracias a sus interpretaciones de la Biblia, él determinó de que él era una especie de Mesías en la tierra y que por lo tanto todo el mundo tenía que hacer lo que él decía. Inclusive las personas de la congregación que tenían niñas que eran iluminadas y elegidas por el Espíritu, según las interpretaciones bíblicas de Jim Jones, debían de serle entregadas a Jim Jones para que Jim Jones las iluminara. Ya tú sabes. Increíble. Esa historia termina de forma muy trágica. El suicidio masivo más grande de la historia. Más de 900 personas se bebieron un veneno porque Jim Jones le dijo, ya no vamos para el cielo, ya no vamos a salvar. Según la Biblia, es que no vamos a beber esto. Y todo el mundo se murió ahí, incluyendo niños. Todo el mundo, 900 gente murieron ahí. Obviamente ya él estaba siendo perseguido por el FBI, por otros casos de corrupción y cosas así. Y él decidió matarse a él y matar a todo el mundo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La delicadeza de interpretar la Biblia está en que como las masas entienden que la Biblia es la voluntad de Dios revelada, algo que yo también creo, ¿verdad? Como la Biblia es la voluntad de Dios revelada, una mala interpretación de esta va a generar comportamientos entre las masas que pudieran ser perjudiciales para ellos. Ahí entra la importancia de la buena o de la correcta interpretación bíblica. ¿Cuál es el problema? Que cada interpretación bíblica está limitada a su propio sesgo. Es decir, yo soy teólogo reformado, no, yo
interpreto la Biblia según mi teología. Yo soy teólogo dispensacionalista. Bueno, yo interpreto la Biblia según mi teología. Yo soy un teólogo liberal. Bueno, yo interpreto la Biblia según mi teología. Y ahí entra el conflicto. Por eso nadie concluye en algo específico. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Vamos a comenzar con el varón, que el varón, el varón del cementerio. Por cierto, él era ateo. ¿Es ateo? Ex ateo. ¿Tú eras ateo? Era ateo. ¿Y quién te hizo? No, pero espérate, porque no es un tema de apologética ahora mismo con respecto a ese tema. Ajá. Bueno, mira. Claro que es apologética. Varón, respeta la trayectoria. Apologética. Sí, porque tú me estás ofendiendo. Defensa. Ajá. Bueno. Viene de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. No, espérate. El término apologeta no es bíblico. No. Apología sí. No, porque eso es una interpretación. Tú puedes hacer apología, puedes hacer apología de cualquier creencia tuya. Una interpretación. Sí, con la mala interpretación. Porque era, espera. No. Yo le estoy hablando con respecto a la fe, pero eso era algo que se usaba jurídicamente en esos tiempos, no el tema. ¿Qué pasa? Que yo estoy de acuerdo con eso. Debería estandarizarse lo que es la interpretación bíblica, porque eso es lo que ha llevado a demasiada tragedia. Cuando nosotros buscamos la tragedia de Waco, que fue un hombre que él se llamó David, él trancó a sus hijos y a todos sus miembros en un edificio, tenían todo arma larga, arma increíblemente peligrosa para ese tiempo que se vivió eso en Estados Unidos, y él dijo que él era un Mesías. Y aparte de eso, él dijo que Dios le estaba revelando los sellos del Apocalipsis, y ese hombre se quedó allá adentro y se quemaron todos. Sí. Bueno, salieron algunos, gracias a Dios, algunos como que dijeron, espérate, mi vida vale más que eso. Las inquisiciones, tanto la Inquisición católica como la protestante, están basadas en la Biblia, en textos bíblicos. Claro que sí. Claro, los protestantes también hicieron una inquisición. Toda la doctrina. Pero Calvino acabó con medio Calvino mundo. Calvino mató católicos y mató protestantes. Sí. Calvino acabó con medio mundo. Es decir, Felipeña, que si usted creía que nada más eran los católicos y que eran inquisidores, sepa que los cristianos también son inquisidores. ¿Tienen su inquisición? Claro que sí. Y espiritualmente matan más. Y ellos nunca dejaron de ser los mismos católicos. No, espiritualmente están en paz. Están en paz. Espiritualmente matan muchísimo también. Mira, fíjate sobre la interpretación bíblica. Yo pienso que si nosotros nos basamos simplemente en la teoría que expresó un sabio en la antigüedad y tomamos eso como referencia de legalidad real, que eso es, entonces tú estás obedeciendo a lo que un tipo pensó por ti. Entonces se supone que tú tienes un cerebro ahí que piensa, tú tienes una conexión también con Dios. Entonces, ¿por qué razón yo no puedo poner en balanza lo que está diciendo este señor y lo que está diciendo aquel y tomar una decisión propia mía sobre la palabra? Vamos a llegar. El líder, y escúchame que me entienda un poquito, el líder le conviene que el seguidor no desarrolle su intelecto para poder moverlo. Y eso no tiene un vínculo con lo que es crear una secta. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una congregación cristiana que se fundamenta en lo que es la palabra de Dios? Ay, mi madre. Y por eso estamos hablando de que vamos a Primera de Pedro, busquen su Biblia y vamos a leer en Primera de Pedro. O sea, yo no estoy diciendo la Biblia es esto y esto, y no, búsquenla, léala e interprétala ustedes mismos. Y no una secta, que es lo que yo diga que eso dice. Lo que pasa es que el concepto de secta es muy subjetivo. Te explico por qué. Porque, por ejemplo, para los judíos del primer siglo, a lo que nosotros llamamos el cristianismo era una secta. Sí, pero, claro, pero con el tiempo. Era un asunto. Claro, la secta de los cristianos. Todavía para los judíos ortodoxos, el cristianismo es una secta. Eso es interpretación. Sin embargo, para los cristianos, los testigos de Jehová, ¿cómo se llama esto? Los mormones son una secta. Y que ojo, estoy casi metiéndome a mormón. Salí de San Bill, estoy oyendo a unos gringos hablando, estoy orinando, y cuando salgo del cosa, veo este mormón y me dice, ¿qué lo que es, manín? Yo, habló dominicano. Los evangélicos vienen y te dicen, el diablo te va a llevar. Y este me está diciendo que lo que es manín. Pero vámonos a la realidad, no a la interpretación. Exactamente, mira. La realidad es, perdóname que te interrumpa, la realidad es que te convierte en secta cuando la congregación no tiene pensamiento propio, sino que los únicos pensamientos que tiene son los tuyos y tu interpretación. Lo que tú le inculcas. Está fundamentada en lo que dice ese solo hombre. Exacto, sí. Entonces, señores, vamos a trancarnos todo. Yo detesto la cesta. Tengo amigos incluso
que me han dicho, mira, vamos a hacer esto y esto y lo otro. Digo, y son amigos, hermanos que lo quiero. Y yo digo, no, porque yo no estoy de acuerdo con eso. O Sí. sea, yo no puedo estar de acuerdo necesariamente con Me lo voy, que a tú estás meter, me voy a diciendo. meter en un lío con esto que voy a decir. El movimiento apostólico y profético es una mina de sectas. Exactamente. Es un movimiento donde si tú eres el apóstol, la congregación está limitada a interpretar la Biblia como tú la interpretas. Pero He escuchado apóstoles Existía decir, desde la Biblia. he escuchado apóstoles decir que Dios alimenta al pueblo a través de ellos. Oye, esa vaina. Así Pero mismo. claro, con Pero su Pablo cobertura. decía, tú eres Y que pentecostal. yo soy de Pablo, yo soy de pentecostal. Cristo. ¿Usted es pentecostal? Yo soy cristiano. Yo No, soy- no, no. Yo No, no, pertenezco al yo movimiento soy- pentecostal. ¿Qué es lo que- vamos a hablar ¿Qué es lo de que pente- qué es lo que se- qué es lo que O pentecostal? sea, usted es de los cristianos que danzan, brincan y hablan en lengua. No, yo no hablo en lengua, ni yo danzo, bueno, claro. bueno. Espera, Pero buen no punto. caigo. O sea, O sea, usted, yo no sí, caigo. a la iglesia que usted va, ¿cómo se maneja? Buen punto, es un buen punto. Es que tú puedes ir a una iglesia donde todo el mundo caiga y no necesariamente Ok. tú tienes que caer. Feliaquino, tú te denominas por la rama pentecostal. Sí, sí. ¿Usted? Yo soy pentecostal también. ¿Y usted? Ahora, Yo soy espérate. pentecostal. Yo soy pentecostal, pero de lo que Entonces, piensan. Ent- De lo que piensan. Entonces, vamos agarré a, el punto. vamos a Yo le hablar agarré con el la punto. lógica, porque ustedes, aunque digan que son cristianos, están en una rama que se llama pentecostal. Y los pentecostales son la gente más bruta que ha podido existir. Discúlpame. Ahora mismo, Yo no te he dicho que soy sobre la- pentecostal. Espérate. sobre la faz de la tierra, porque ¿Qué es lo que hace pentecostal? porque ellos dicen que son pentecostales y ni siquiera saben de Pero dónde sale re- perdón, pastor, de dónde sale la palabra pentecostal. Yo te ¿Por voy a hacer qué? una pregunta. ¿Tú me consideras a mí una persona bruta? Claro que sí, porque tú dices que eres pentecostal. Dices que eres pentecostal. Ahora, El que yo es dije que era Mira, pentecostal. No, pero ¿El qué? yo dije que era Mira, pentecostal, pero de lo que claro. piensan. Mira. Dije de lo que piensan. El que es inteligente. O sea, que hay pentecostales que no Sí, piensan. él tiene Hay razón. pentecostales que En piensan. alguna área él El tiene razón. que, el que es inteligente Mira. dice que no es pentecostal. Señores, yo soy Eso es mentira. radicalmente seguidor voy, de Cristo. Perdón, voy. Eso es mentira. Eso es mentira lo que usted dice. Perdón, voy. Los cristianos, en su gran mayoría, vamos a poner un 95%, porque hay un 5% que ha ido saliendo de la monotonía. Ellos están más perdidos que un vegetariano en Cerdo Centro. ¿Y tú qué eres? ¿Tú sabes por Para qué? yo saber Decano identificarte. Punchline. Yo- Eres masón. ¿Tú sabes, tú eres masón. ¿Tú sabes por qué? Porque lo primero es que ellos le están dando una interpretación occidental a la escritura cuando la escritura no es occidental. ¿Y de dónde es? Oriental. Oriental, Sí, sí, claro. Entonces, Oriental. para tú poder interpretar las escrituras, tú tienes que trasladarte al mundo oriental, no al mundo occidental. Ok, ahora Entonces, perdón, déjame terminar. Entonces, cuando yo digo que soy pentecostal, que fue un hecho que aconteció en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que estaban todos reunidos en el aposento alto. El aposento alto era una habitación la cual usaban los maestros de la antigüedad para darle clases a sus Vamos a discípulos meternos en ese tema. de aquel tiempo. Entonces se dice que ellos estaban celebrando una fiesta que en el mundo oriental, en el judaísmo, se conoce como Shavuot, la entrega de la Torá, que, Eso es una interpretación. que todo viene de allá de cuando no. Porque Pentecostés. Ay, ay, que ay, cuando ay. viene de allá de cuando Dios le entrega la Torá a Moisés en Har Sinaí, que es una fiesta que se celebra todos los años en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación Privada. dando a Estamos de entender, acuerdo. dando a entender que las Escrituras no tienen ninguna profundización de que yo tengo que decodificar, que yo tengo que ir allí, no. Todo está ahí. Lo que Ahora- pasa es que cuando Moisés, el pueblo de Israel pecó, que Moisés venía bajando con las dos tablas, las dos primeras tablas estaban decodificadas, que te iban a enseñar, Dale, loco, pero está diciendo la verdad. que te iban a enseñar, Sí, sí, él está diciendo que la te verdad. iban a enseñar a cómo tú interpretar lo que estaba escrito. Lo Sí, que pasa pero- que luego, perdón, lo que pasa es que luego Moisés tiene que volver a subir. Entonces, cuando Moisés hacerla escribe, él. exacto, ya no vienen escritas por el dedo de Dios, La vienen hizo Moisés. escritas por Moisés. Por eso se le llama la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces, hoy en día, ¿sabe por qué los cristianos nunca van a poder dar en el clavo? Porque ellos no se van a las 4 interpretaciones que tiene el judaísmo para tú poder conocer las escrituras, que está el Pechá, que aquí hay hoy en día, que son los que interpretan la escritura literal, que son los judíos caraítas, por San Pedro hay. Está el Dras, que es cuando ya tú empiezas a pensar un poquito y empiezas a preguntarte por ahí esto. Y está el Reme, cuando es una conciencia un poco más elevada. Y está el Sob, que es la parte mística, que es lo que estudia Jonathan Piña. Espera. Para tú poder interpretar la escritura, tú tienes que agotar esos 4 procedimientos. Luego que tú agotes esos 4 procedimientos, te va a ir a lo que es el cristianismo, una filosofía con teología, con un poco de hermenéutica, Espera. que es la Ey, ciencia ey, que lo ey, interpreta. ey. Entonces, cuando ya nos trasladamos a lo que es el Nuevo Testamento, vamos a tenernos que ir entonces a la teología de la escatología, que es la ciencia que estudia el fin. El problema no vino con el Antiguo Testamento.
El problema vino con el Nuevo Testamento, que fue que hizo el lío. Ok, Mira, ok. Un segundito. O sea, el libro que escribió Pablo. Dice Salomón que una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Exacto. El varón aquí ha hecho una exposición de muchas verdades claras, pero dijo un tollo y por eso Sí, dañó, sí, dañó exacto, todo lo que dijo. exacto. No, Entonces- dijo un tollo porque entonces- te estoy afectando entonces- tu creencia. Por eso dijo un tollo. escucha. Mezcló muchas cosas, fue. Escucha, oye lo que pasa. No, oye lo que pasa. mezclé muchas cosas porque estoy afectando su, Mira, No, empezando. su déjame aclarar, incoherencia. déjame Oye, aclarar, disculpa, déjame empezando, aclarar, ok, dale. déjame aclarar el tema del movimiento pentecostal. Que hay una cultura de ignorancia dentro de nuestro movimiento. Claro que Claro. sí. Lo hay. Eso no se niega. Ahora, estamos hablando de un movimiento que apenas tiene 100 añitos, señores. El movimiento bautista y anabautista tiene como 300, 400 y pico Sí, de sí. años. La mayoría de los movimientos reformados populares de este tiempo, excepto el movimiento pentecostal, tienen más de 400 años. Denon tiempo. para nosotros ir Entonces, ¿por qué ustedes no votan por, madurando las no votan por prácticas? educarse? Entonces, mira, estamos en eso. Y dejar de decir Sí, que los mira, que están entonces, educados están mal. Ahora, Para escúchame. eso Dios levanta personas como el pastor Elvi que piensa y otros pentecostales Y esta que plataforma, piensan. Y también. esta plataforma que fomenta, aunque del diablo, pero fomenta la diversidad de opiniones y de creencias, que eso es algo muy importante que se necesita. Ahora, Pero ¿Puedo, en sí- puedo decir algo? Claro, dígalo, claro. señor. El movimiento bautista comienza con Juan el Bautista. No, eso O sea, es más viejo todavía. está muy lejos. Ese No, dude es más mira, viejo Espérame, todavía. pero déjenme hablar. Estamos ¿O no? peleando, ¿O no? déjelo hablar. Déjenme hablar. interesado. Señores, cuando Cristo sale con su ministerio, ¿qué hicieron los bautistas? ¿Se fueron con Cristo? No, es que tú estás tomando una palabra de la Biblia. No, y una palabra añadiéndosela a no. un movimiento. Óyeme, lo que yo hago en mi vida son historias. Hmm. Eso es lo que yo hago, construir historia. Pero vamos a entrar en tema ahí. No, vamos a entrar en tema, no. Ok. Mire, es tan grande. Entonces el pentecostalismo nació en Hechos 2 y no en 1910 Ah, ¿verdad? en la calle de Azucena. No, 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 Lo que porque pasa eso- es que asocian no, que no, nació en Es Hechos que ese es 2. el problema del No, Sin, no, sin eso- embargo, oye, Y lo que el judío piensa, que los oye, bautistas nacen de los anabaptistas que se separan de los presbiterianos, sí, escucha a los reformados y mataban a los anabaptistas para que no exacto. acusen a los católicos. sí, tiene razón él ahí. Pero óyeme, No, es no, que pero déjeme- lo que él está hablando, escúchame, lo que él está hablando sobre la tabla, Moisés y ese tipo de cosas, el judío piensa, principalmente el ortodoxo, que es en esa ocasión cuando Moisés estaba en el Sinaí, que recibió los mandamientos y encontró un pueblo descarriado haciendo ese problema, ahí estaba supuesto a que Dios le entregara también la interpretación que venía a través del Espíritu Santo para que tuvieran la revelación. Por eso es que en Hechos Jesús se va y en Hechos 2 es que entonces él le entrega al Espíritu Santo para que tuvieran la revelación. Nota un Pedro que antes era un tipo bruto, por decirlo así, y cuando recibe al Espíritu Santo, cuando recibe la revelación de esa palabra que se le venía dando, enfatizándole Cristo, aquí el cumplimiento del Shavuot, el cumplimiento de lo que hicieron allá en el Sinaí, cuando se cumplió aquí en Hechos 2, ahí es donde él predica y se convierte en ¿cuánto? 4,000 personas, 3,000 y 5,000 personas se le convirtieron a un tipo bruto, a un tipo que le arrancó la oreja Pero tenía el a otro, Espíritu Santo. porque ya tenía un Lo acompañamiento que pasa es que la espiritual de sombra esa de él palabra. ya estaba curando gente. No es eso. Mira que lo que No, eso pasa- fue después. Hay un detalle también en lo que él dijo, y es el tema de la interpretación de la Torah Ahí que me tenía. chocó. Que los movimientos judíos, tanto el movimiento rabínico, por ejemplo, el movimiento rabínico se adjudica que ¿cómo se llama? El Tanaj no. Donde están los tratados, Sanedrín, el Talmud. El Talmud. El La Talmud Mishnah. es la Torah oral. Exactamente. El Talmud babilónico. Es la interpretación. Sí, Que es un sincretismo de Y la las Mishnah- religiones la Mishnah- babilónicas. Ahí fue que Cristo dijo, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. No. Sí, No, sí, no. eso tiene No, mucho no. que ver. Eso no es Sí, sí, Talmud. sí. Eso es tiene tradición. las tradiciones Pero del el Talmud movimiento. era oral. Señor. Perdón. Del movimiento. No, por pero ejemplo, es que antes- por es que- ejemplo, pero por incluso, ejemplo, mira. el judío ora en Shabbat dice, gracias Señor, porque nos ordenaste el encendido de las velas en Shabbat. Es que antes Pero de- eso es mentira, en la Biblia en Shabbat nunca se Aquino, pide es que eso. antes de Cristo no existía el Talmud. ¿Qué no? No, Es que antes del Talmud estaba la ley oral, que se traspasaba. Pero sí de existía la ley generación oral. en generación. A eso- Existía la ley oral. Y le iban agregando. Es más, la ley oral fue primero que la ley escrita. Sí, sí, Porque sí. la ley oral empieza desde el Te voy a principio. volver Cuando le mambo. decían oralmente, o sea, hablaba. Era de boca en fulano, boca. usted no Entonces, puede hacer eso y se no estaba traspasaba escrito el Talmud de familia todavía. en familia. Entonces, ¿qué dice el Lo que cabalista? hace- La circuncisión fue oral. ¿Qué dice el cabalista? Que la Torah oral
no es la tradición rabínica. No. La Torah oral es el Zohar, que se le reveló Sí. a Shimon Bar Yochai. En una cueva que ¿Me duró entiendes? 300 años por ahí clavado. Entonces Dios trajo esa interpretación de la Torah. Exacto. Fue ahí, en ese momento. En ese Pero estamos momento. hablando de prácticamente más de 10 siglos después. Exacto. Señores, Entonces, ahora, déjenme corroborando- desarrollar mi historia con los bautistas, que ustedes me fueron por otro Perdón, lado. porque corroborando, Dame Felipeña. que Sí, creo que- porque me cortaron y Y- yo sé que ahí hay algo. Y presto uno para otro. Mira, ¿cuáles fueron los dos primeros discípulos de Jesús? dice que Pedro y Andrés, su hermano. Andrés. Sí, Pedro y Pedro Andrés. no. Fue Andrés y otro. No eran No, tres, no, no. estaba Pedro, Andrés y Juan. No. Eran hermanos, eran pecadores. Pedro Fue y Juan. Escúchenme. Pedro, Andrés y Juan. Si nos fundamentamos en el libro de Juan, Pero tú no eres loco. ¿y por qué Sí, tú pero eres el loco? primero fue Andrés y luego Juan y luego señores, Pedro. si nos Pedro, fundamentamos en el libro de Juan, no estaba Pedro, era Andrés y otro que no se fue con Cristo. Es que el libro de Juan no cuenta porque el libro de Juan es un libro agnóstico que se escribe después que se Ey, escribe no, Mateo. no, 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 Eso así lo opinas no. tú, loco. Así no. ¿Y qué es lo que le pasa? Porque eso- Señores, no vamos a distorsionar lo que está en la Biblia. no, si así vamos a creer en los 65. Tiene que irte a la fuente que el libro de Mateo, ni siquiera Mateo se llama Chimón Ben Alfeo, No, el hijo de Jonás. No. Espérate. En hebreo. ¿Tú sabes qué pasa? Después de donde Eso es lo que- tradujeron lo demás, Ahora, demás escritos que existen incluso. Error. El Nuevo Testamento ni siquiera. Eso es lo que hace que se pierda tanta gente, No, porque la gente va a decir, es que pues yo mira, no soy ni siquiera cristiano, ¿y qué es lo que yo estoy es siguiendo? Es que, oye, Señores, No, pero se es- pierden lo que deja no que tienen- termine, que yo deja tengo que que dele. decir. Señores, déjenme Los que no terminar. tienen conocimiento se van a perder. Los primeros dos discípulos de Jesús fueron, según el libro de Juan, Andrés y otro que eran los discípulos de Juan el Bautista, que le dijeron, ¿y quién es él? Dice, no, pero es el Mesías, el que estamos... Pero entonces ellos fueron a seguirlo. Los dos durmieron en la casa de Jesús, Andrés y el otro. ¿Qué pasa? Que el otro se devolvió por donde Juan. ¿Quién es el otro? Nadie sabe, porque se devolvió por donde Juan. Y entonces Andrés siguió. Entonces después Andrés fue y buscó a Pedro y ahí comienza a armarse los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan siguieron siendo discípulos de Juan, aunque el ministerio de Jesús estaba en operación. El ministerio de los bautistas existió paralelamente con el ministerio de Jesús. Por eso es que dice que cuando mira que dice Juan que si eres tú, ve pregúntale que si es el que ha de venir. El tipo va y le pregunta al Mesías. O sea, yo no sé si ustedes entienden lo Es que que yo no, estoy Pero, es pero, que no, usted escúchame. está confundido. Espérate. No, yo no estoy confundido. Oye, escúchame. Existían. Es que, escúchame, Los discípulos Juan el Bautista, tiene su cuando propio manda a discípulo. preguntar de sus discípulos a Jesús, que si él era el que había ¿Y de por qué venir. Juan el Bautista tenía discípulos? Pero estamos- Es Porque que él era tenía un. su Si discípulo. Él era llegó un el rabino. Mesías. Él era un rabino. Si yo estoy predicando a este y este llega, ¿por qué yo tengo que tener discípulos? Porque No eso se era una ley conmigo. que- eso era- Vayan por de él. Varón, Mi esa era hermano. una ley que se respetaba Sí, en la sí, pero mira, antigüedad. mira. Mis discípulos no podían ir donde ti si yo era Negativo, pero sí, espera. sí, yo te prediqué a ti, Espera, sí. espera. No, Por mira. eso que los cristianos. Era que no era hombre Cuando el común. maestro moría, No, cuando el vamos- maestro moría, el Nunca- discípulo podía ir Vamos a dejar. a adherirse a otro maestro. Está bien. Pero Cuando- Andrés cuando era su discípulo maestro- de Juan el Bautista y se fue por Pero Cristo. es que Juan el Bautista fue el preparador de mesa de Jesús. Exactamente. Juan el Exacto. Bautista El predicaba heraldo. a Jesús. Heraldo. Pero que la secta de los bautistas continuó No, sin no, no, Cristo. no, no, Oye, lo que pasa, oye, lo que pasa. Oye, Hay ¿dónde una- está? hay Oye, una ¿dónde está? fe. Oye, ¿dónde está el error de lo que usted está diciendo desde mi perspectiva? Porque, Sí, de ¿verdad? tu punto de vista. Ok, lo que pasa es que incluso en los textos de los evangelios se le llama Juan el Bautista para diferenciarlo del evangelio de Juan. Sí. O sea, ese es el uso. Cuando usted estudia Juan el Bautista, filológicamente, sí, sí, sí. Exacto. filológicamente los textos, si estudia Claro. Incluso- la No, introducción. y que a él no le llamaban Bautista. Y En sus que ese tiempos era no le su llamaban nombre, No ese le Bautista. era llamaban- su no le nombre. llamaban así. Su nombre era Johanán Ben Sejareá. Johanán, hijo de Zacarías. Porque Tú esto ven. Tú esto ven. Tú esto ven que- Ben, hijo. Ben, Mira, hijo. Sí, sí, Ven, pero ven, tú ahora- esto ven. Entonces, claro, Vamos, porque así era espera. que se le llamaba a la persona en la Dale, antigüedad. por Dios. Donde Se- yo entro en se le da- conflicto. en Vamos a dejar, conflicto. el Santiago quiere hablar. Vamos a Espérate, se dejar. le daba el nombre del padre. Entonces, No, Señores, entonces- yo no- señores, Oye, yo no- dije en principio que yo construía historia. Está bien, pero mira. Yo, mira. espérate, ya para callarme. Yo soy Juan el Bautista y estoy predicando a Félix, ¿verdad? Félix viene a salvar el mundo. Y yo le te digo a ti, oye, tenemos que esperar a Félix que viene a salvar el mundo. Ok. Y de repente, después que él tiene un año ya que llegó y que vino a salvar el mundo y que está... Entonces tú vas a ir donde Félix y le vas a preguntar, mire,
que dice Juan, porque yo no creo en ti. Es que Yo no creo, sabe. él cree. Lo que No pasa sabe es Es que Juan, es Juan. Lo que pasa es que Yo no, creo deja, que deja, Juan, mira, los lo que pasa es que- discípulos de Juan el Bautista creían en Juan, es no que en Cristo. el mismo Juan no creía que Cristo venía a salvar el mundo. No, Sí, Feli, pero- mira qué pero él pasa. dijo, Es que aquí el Bautista Cordero de no es Dios. un apellido. Pero No, oye. No, porque este está por ese otro no es lado. oficio. Esto está interpretación. Era un oficio. Espérense, porque no demos patada de gallo loco. Escúcheme. Es que Juan da unas declaraciones de Jesús diciendo Es aquí el que- Cordero de Dios que quita los que pecados del mundo. él no es digno ni de desatar Exacto. las sandalias, pero también dice es necesario Que yo mengue para que él crezca. Desde que él hace Y esa eso es, posición. perdón, pero eso es un error. Es necesario que él muriera para que el otro naciera. Pero escúchame, desde que él da esa posición, Pero- le está dando el permiso legal a sus discípulos de seguir la corriente de Jesús. Exacto. Por eso Y no es. lo siguieron. Por eso Sí, es pero- que Jesús, ¿cómo que no lo siguieron? Sí. ¿A quién? Siguieron con Juan, todos. No, pero que Juan muere y cuando un maestro Jesús judío santísimo. muere, Ay, sus Dios mío. discípulos pasan a quien él recomienda o a quien él le No, tenía ellos, pero ellos respeto. siguieron mira, con su seta. mira, Es ahí mira, donde mira. estamos. No, ese tema no lo van a acabar ustedes. Mira qué Vamos pasa. al tema. Mira Ah, qué pero pasa. ande. Si no es verdad, tenemos que entrar. Y ahora- Estamos dentro del tema, Te voy pero a vamos pasar, te voy a a pasar la barquilla, mira, te voy a pasar la barquilla para aclararle algo a Feli. Pero ¿a qué hora que yo entro? Escuche esto, Feli. Arrebata lo tuyo, muchachos. Bautista no es un apellido. Es un Pero que oficio. tú estás por otro lado. Espérese, Ese no es el espérese. tema. Mira. Oye, El usted tema, tiene que el tema, aprender, el para tema aprender hay es la que interpretación de la Biblia. Pero Va a ¿qué aprender, importa el que tema ese es no la sea el interpretación de la apellido? Va a aprender, Biblia. hay que- Yo necesito, Vamos a dejar. Moderador, hable. yo necesito, como los que están en los comentarios saben mucho más que nosotros, pongan por favor en qué año se fundó la denominación bautista. A ver si no vienen de los anabatistas que se separaron de los presbiterianos, que por eso es que los presbiterianos dicen que los bautistas no son reformados. Ok, ahora vamos a un punto, mira. Tú dices alguna cosa que están bien, otras mezcla una media verdad que es una mentira y la coloca con la verdad. Ahí me ¿Qué enredó. pasa el punto? Ahora vengo. Que una mentira lo coloca con la verdad. Refuta, porque, Sí, porque ese es tu punto de vista. Porque mira, es que hay una parte de los judíos que sí es verdad que tienen el shot y ese tipo de interpretaciones. Ahora, estandarizado está en la teología cristiana y no en la teología cristiana, en el mundo normal. La forma de interpretar un texto es histórico, gramático, literal. Me explico. Tiene que ser lo que el autor escribió, en el tiempo que se escribió, para la quién lo audiencia que se escribió, cómo se escribió. Te doy un dato. Mira un ejemplo para que tú veas cómo se caen los mitos. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Verdad? Cuando tú buscas eso en el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que los apóstoles lo interpretaron literalmente como Cristo, que es del que habla ahí, que Dios pone su rey sobre Sión, el santo monte, ¿verdad? Y tú notas el rechazo que tenían las autoridades ante el Mesías. Cuando tú ves en el milenio también, bueno, para los que crean en el milenio, hay una parte de las personas que aunque vivan dentro del milenio, no van a querer someterse a la voluntad de Cristo y se van a rebelar contra él cuando Satanás y sea será liberado. muerto. Entonces ahora viene mi punto. Cuando tú te metes en el contexto, así es que da la interpretación, porque así los mismos apóstoles lo interpretaron. ¿Tú sabes cómo le interpreta un ídolo que te aprecio y te respeto? Jonathan Piña dice que ese texto... Un ídolo, ¿y por qué te llamas ídolo, Piña? No, Sí, no, es no, ídolo, no, no. es ídolo de ¿Cómo multitud. ídolo? ¿Por No, qué ídolo de ídolo? Sí, sí, multitud. espera. No, porque no lo vamos Cuidado a con Piña. No lo vamos a Cuidado. desacreditar. Que Te no da aprecio, pi- te no da piña. respeto y es un hombre de Dios. Sí, pero mira cómo él lo interpreta. No, te manda para el Edén en 2 minutos. Búsquenlo en Ligadura del Alma, que ahí es donde él habla de eso. Él dice que eso se interpreta mediante la cábala judía como que son unos espíritus que suben al trono de Dios, búsquenlo para que crea que es mentira, que suben al trono de Dios, desconectan los cables que tú tienes conectados con la divinidad y se lo conectan a ellos para que tú hagas lo que los demonios quieren decir. Eso no es lo que quiere decir el texto. Como Metris. No se sustenta en el texto. No hay forma de no es tú Metris que le- justificarme De la eso. película Ok, de- ok. Entonces, No, porque mira qué Entonces- pasa. Ok, Tú espera. estás juzgando una enseñanza
piña No. conforme a tu interpretación. No. Y conforme a lo que. Es que no es perdón, interpretación, mira, es lo que perdón. dice el Conforme texto. a lo que tú entiendes. No. ¿Tú sabes por qué? Porque para tú poder refutar piña, lo primero es que tú tienes que conocer la cultura de un pueblo. Exacto, sí. Tienes que conocer el Esa parte de- miticismo de un pueblo y tienes que conocer la parte ¿Y histórica. Ahora, por qué él no vamos al puede, texto. por qué él no Vamos puede al texto. refutar a Piña? Vamos, mira, vamos al texto. Con su propio raciocinio. Porque él le está Espérate. dando una interpretación No, occidental a la no. escritura. No, de no. cuando Piña está Occidental mirando no. la escritura con unos lentes oriental, no con Occidental unos no. lentes griegos, Vamos a un porque él está punto, hablando vamos a con un unos punto. ¿La lentes Reina griegos. Valera es occidental o es oriental? Eso es occidental. Y salva. Claro. Si usted Entonces entiende- eso está Perdón. contradiciendo lo que tú me estás diciendo Si usted, de que la si escritura usted es entiende occidental. que lo salva a usted, esos son sus problemas. No, Pero no, a mí espérate, la espérate. Reina Valera no me salva. No, Entonces espérate, no, hay no. problema aquí. Vamos Hay una punto. confusión. Interpreten el Salmo 2 de una forma diferente, que sea coherente con el texto y los apóstoles Yo no que lo estoy interpretaron. en Salmo 2 ni en Salmo 2, porque el que está metido en Salmo 2 ¿Cómo eres tú? tú. Espérate, escúchame. ¿Cómo tú tienes que entrar ¿Cómo al tú- texto? ¿Cómo tú entras al texto si no lo sabes? entonces? Escúchame, Ateo. ¿Cómo tú conociste a Dios? ¿A través de qué? Yo lo conocí a través de un vacío existencial que tenía, me refugié en el cristianismo, entendí que estaba bien, Pero cuando- ¿cuál fue el documento que tú leíste para conocer a La Dios? Reina Valera, dígalo. No, la Reina Valera, es obvio. Entonces, Porque una era, Biblia occidental. Y porque mira, era la que entonces- teníamos a y mano. mira, Pero entonces- ya que escúchame. tenemos acceso Y que a se sepa. documentos orientales, Sí, Óyeme, sí. ya nos dimos de Si cuenta no que es eso por no ese cierto. libro, escúchame, Este tema y lío, este óigame tema una lío, cosa. aquí. Oiga, óigame una cosa. Esa es una. Ya que tenemos acceso a documentos orientales, nos dimos de cuenta que esa es la peor basura que No, hay. escúchame. No, la O sea, peor que basura no. Cipriano de Casiodoro de Reina y Cipriano de Alvarado Dos murieron- sacerdotes murieron- homosexuales. No, eran dos murieron en vagamundos. vano. No, eran dos vagamundos ellos dos. Dos sacerdotes homosexuales. No, que se redujeron. Pastor Elvis. Escúchame, esos dos sacerdotes eran no dos fueron vagamundos. inspirados por Dios. No, eran dos vagamundos, pero Pero escúchame. perdóname, Eran no dos fueron rateros inspirados por Dios. Dos rateros que le gustaban los No, pero pelos. la pero eso no pregunta importa, es que escúchame. si fueron Eso es lo que inspirados eran por ellos. Dios, Sí, no importa lo que fueron. Escúchame, es que no importa la condición de ellos. Eso es lo que eran ellos. El hecho fue que ellos trajeron a evidencia un libro oriental, como tú dices, al occidente, pero a través de ese libro occidental, tú conociste, tuviste la chispa de saber quién era Dios a través de ese libro. Mira. Estoy de acuerdo que es una de las Biblias más mal traducidas. Estoy de acuerdo, pero yo no le voy a quitar el mérito del mensaje central que tiene esa Biblia. Ahora, ¿Cuál es el mérito del mensaje Pero central? que se salvaron con la Reina Valera no tan salvo. Un segundo. Hay que aclarar algo con la Reina Valera porque se ha armado una campaña en contra de la Reina Valera. Sí. Ah, Yo se la voy a armaba una defender. campaña. Óyeme. Se La arma Reina una Valera es más campaña. completa que la Es una Torá. realidad, es una Porque realidad. la Torá no tiene versículo y la Reina Valera tiene versículo. La Torá- pero la ese Torá es es de la uno Reina Valera. uno de los defectos de ella. Uno de los ella. La Torá de la Reina Valera. versículo es mejor. Uno de los defectos de ella fue que le pusieron versículo y Es uno de los problemas. Es uno de los problemas. Sí, Pero sí. escúchame. Sí, porque ahora nosotros traemos. No, que te dividieron las historias. Te la Te la dividieron. Y convirtieron la Biblia en un libro de referencia. Claro. Simplemente. Sí, Pero, sí. pero escucha esto. Estamos de acuerdo. No es un El libro que problema de la Reina Valera, dicen de que tiene 2000 y pico de errores. No son exactamente errores. Son variantes Son textuales. contradicciones. Ahí voy, yo entré en ese- Interpolaciones, Variantes. interpolaciones. Es decir, Cipriano y Casiodoro agarran un texto, ¿verdad? Le dan su interpretación y lo traducen según su interpretación. Su Según lo que yo óptica, entendí. según su Mira, óptica. Según su O sea, O sea, óptica. no ¿Tú sabes qué es fueron lo que interpretados, pasa? no fueron. No No tuvo la mano de Dios ahí. No tiene peso. Mira, si ¿Sabes te por qué se argumento salva la es- gente? Para que El no nos argumento perdamos. es que Dios. ¿Y cómo usted O sea, sabe no que la fue gente se inspirado salva? por Dios. Escúchame, Casiodoro y Cipriano. el argumento es que el Espíritu Santo guió, No fue inspirado por Dios. supuestamente guió todo el proceso para que se hiciera esa Biblia. ¿Qué hace ese argumento? Que diviniza el libro y hace que esta revisión sea Dios. Entonces, si Sí. está fuera de esa revisión, Exactamente. entonces tú ves gente que te dicen de que no, es mi Reina Valera porque ahí fue que yo conocí a Dios, pero prácticamente tú lo que estás diciendo, no, esta es la interpretación de Dios. Sí. Porque la evidencia de mi vida es que Dios me cambió por ahí, entonces esto es Dios. Es que mira. Y sin darnos cuenta, estamos idolatrando la Biblia. Exacto. Es que mira. Y eso es idolatría. Siento a papi. Oye, Señores, mira. Toda escritura, dice Pablo. Mira, estoy tratando de ayudarlo. Estoy tratando de ayudarlo. Estoy tratando de ayudarlo. Tírale un grito de guerra. Mira, Estoy estoy tratando de ayudarlo porque si- Espérate, que los evangélicos no se quillan. Oye, pero me voy a estoy tratando de ayudarlo porque si me salgo Lo del vamos a agarrar por la bíblico, barba. Por la barba lo vamos a si agarrar. si me salgo del contexto bíblico lo voy a desbaratar. Mira,
Vamos a hablar- Si me salgo de los Vamos a datos, hablar- si me salgo de los datos extrabíblicos, no van a tener cómo refutarme. Señores, y miren, voy a empezar a hacerle mira, preguntas y van a está tener bien, que contestarme. Está bien, miren. Mira un Estoy punto. tratando de dale para ayudar a allá. Félix. Dale para allá. No me ayudes. Te estoy tratando de ayudar a ti que no sabe ni en qué pie está parado. y el pastor que ha leído, se le ve que ha leído un poquito en algunas Mira. cosas. Me estoy poniendo más o menos al nivel de él. Y este, que yo sé que tiene los secretos de Piña, porque él le paga Piña. Estoy tratando de sobrellevarlo, ¿me entiendes? Mira, por Y ejemplo. el texto de Pablo que el dice: punto- toda escritura es No, no, inspirada no. por Dios, es Espérate, útil para la voy a hablar- enseñanza. Estoy voy a hablar tratando de ese tema, ayudarlo ahí. voy a hablar de ese texto. Mira, Vamos, mira, vamos mira allá. qué es lo que pasa. Oye, él tiene algo Con contra, respe- contra tu jefe, ¿viste? No, Piñe mío, ese duro. El no, no. iluminado está peligrando aquí hoy. Oye, ¿dónde está el punto con la Reina Valera? Mira, cuando Erasmo de Rotterdam hace recopila lo que es el Teto Receptus, todavía no se habían descubierto los rollos del mal muerto, del mal rollo. Qumran. Ajá, Qumran. desde el Qumran, perdón, del Qumran. Y todavía no habían tanto manuscrito como hay ahora, no habían tantas variantes textuales. Entonces, la Reina Valera, mediante el texto que se tradujo para su tiempo, estaba bien. Por eso hay Reina Valera revisada del 97 y demás. ¿Qué pasa entonces? ¿La Reina Valera contiene errores? Sí lo tiene. ¿Tiene interpolaciones? Sí, la tiene. Ahora, decir que está mal traducida entraría en problema Exacto, porque exacto. lo está diciendo una persona que no sabe griego. Es lo primero. Oh. Y otra, ¿Tú crees que yo no sé griego? es que tú no sabes. ¿Tú es que crees? mírame, es que Incluso, mírame. ¿de dónde Y se también- traduce? Escúchame, y ¿de dónde también- se traduce? Como tú eres el y Papa tam- Upa, que tú Pero sabes. déjame hablar, que yo no ¿De desarrollo. dónde, Ah, pues yo no desarrollo aquí. de dónde todas las Déjalo traducciones terminar. occidental traducen? Déjalo terminar. ¿De qué Biblia yo traduzco? Entonces- Déjalo terminar, Ok, déjalo ok. terminar. ¿De qué Biblia yo traduzco? Ok. Déjalo terminar, déjalo terminar. Estoy de No acuerdo. es de la Estoy- latina. Estoy de acuerdo, por Estate ejemplo. tranquilo. No. Tranquilo. Que tú sabes tranquilo, cuál es que el tú lo vas a concepto de la volver- Septuaginta. Mira, La Que traducción eran no puede- 70 hombres, 70 soy- hombres 70 hombres. diciendo Yo soy- qué era lo que era de Dios y lo que Sí, no lo era de que no Dios. era de Y Dios. el concepto Eso dice era, la tradición. oye, Pero- sí, oye, ¿cómo era? No lo ayude, Pero- déjalo que él hable. pero La Septuaginta tiene el Nuevo Testamento. Es que Pero- este hombre ni sabe que pero- está parado. Pero oye, Vamos a terminar, termina, Ok, ok, termina. ok. Deja que termine, deja que termine. ¿Qué pasa? Tranquilo, déjalo tranquilo. eran Porque dice que fue de la Septuaginta. La Septuaginta Pero tiene el Nuevo déjalo terminar. Testamento. claro. Deja que termine. Tiene ese más tema. libros que el Nuevo Testamento. Señor, la Y Septuaginta si contiene el Nuevo Espérate. Testamento, la Claro que Septuaginta sí, lo contiene. fue Espérate, hecha antes que termina. Cristo y tiene el Nuevo Testamento. Termina. ¿Qué ¿Qué tú no pasa? sabes, papá? ¿Qué pasa? Es que tú no sabes. Él ni Mira, sabe lo que está No, el que diciendo. no sabe eres tú. Porque él está hablando ¿Cómo de tú que me vas a fue decir? ella, de que Claro, el que no sabe eres tú. Oye, Él dice que la Septuaginta. primero es que Cristo a mí no me traducido de la salva, Cristo a mí no me Septuaginta. salva. No me digas, y tiene el Nuevo Está bien. Testamento, la Cristo Septuaginta. a mí no me salva. No, no. Está bien. ¿Cómo? Entonces, Cristo a mí ¿por no qué me él dice que salva. no le hace que la traducción de la Ok. Septuaginta? Cristo a mí no me salva. Está bien. Porque No Cristo nos sacamos de la Biblia. Cristo fue un monólogo inventado por la Está bien. Iglesia Católica. Está bien. No, Lo que tú quieras. espérate. Para yo Vamos ser a salvo, él. yo no necesito Sí, sí, ningún en este tema que medio. yo creo que tú- ¿Qué que tú tú- que necesitas tú- para ser ¿Qué es lo salvo? que tú necesitas? Espérate, ¿cómo así? ¿Qué es lo que necesitas? Yo no necesito intermediario para salvarme. Espera. En Entonces, la mira, antigüedad, entonces los que Entonces- se salvaron, Cristo lo salvó. sí, ¿Cómo él lo salvó? pero ese es otro tema. Isaías, Ese es otro por tema. su otro llave, ¿Cómo que fuimos metemos? nosotros jurados. Termina. No, él está hablando de lo que antes de Cristo, durante Antes de Cristo. Sí, ¿Cómo se salva? Cristo. Isaías, por su llave, fuimos nosotros jurados. Isaías es un Espérate. chivito jalteojo del otro día. Señores, Espérate, miren. No, pero tú antes que Cristo. Existían tres Isaías. Termina. Existían tres No, Isaías. ya ¿Qué es eso? quieres confundir. Termina. Busca Elías y bueno, busca sí, mucho sí. Cristo también. Él tiene un espíritu de confusión. Claro, de confundir a los ¡Mañueco! ¿Qué pasa? Que Tú tienes un espíritu de confundir a los ignorantes. Espérese, Pero termina. olvídate que aquí no hay ignorantes. Entonces- Termina. El que- Ignorantes son ustedes creyendo en un, en No, un no. librito de... Ey, No, pero, no, no. pero respeta, pues, ¿qué vaina? Pero respeta Entonces, la mira, Biblia. ¿Qué El está invitado. loco? Vamos, ¿Y entonces, qué por fue que ejemplo, ustedes le dieron mira, la marihuana que había aquí? Que la legalizaron? Estamos metiendo... Es que estamos metiendo cannabis, entonces, mira. Entonces, con respecto Se a la dio- Reina Valera, se dio una mala. literalmente que chocan, hay 102 errores literales. O sea, que en una parte. Oye, yo no sé cuánto haya. Déjalo terminar. Déjalo que termine. Después que él hable y tú hables, me van a dejar a mí 2 Entonces, minutos mira, para mírame, explicar mírame. las diferentes Por traducciones de ejemplo, diferentes no, épocas. espera. Entonces, por ejemplo, tenemos de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Entre Crónicas y Reyes hay problemas. Entre Crónicas y Samuel hay problemas. Pero eso se debe a que, por ejemplo, a veces encontraron un rollo que estaba en Babilonia,
y encontraron otro lado, vamos a decir así, del Antiguo Testamento que estaba en otro sitio. Entonces tienen variantes textuales. Ahora, mi problema contigo está cuando tú me dices a mí que no es un texto confiable, porque No. realmente Sí. tiene variantes. Lo que pasa es que, mírame, hay 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento hoy en día. Y gracias a esos manuscritos sabemos cuáles son los errores. Yo agradezco a la Reina Valera y a la crítica textual, que son cristianos que han dicho, mira, eso no está. Por ejemplo, la Biblia, cuando en 1 Corintios 14, cuando te habla de lengua, el calificativo extraña, eso no está en la Biblia. Lengua vernácula. Sino Eso cuando no está. Eso No. es añadido. es un añadido. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Es verdad. esos Añadido. son Y la añadidos. misma Reina Valera te lo trae subrayado ahora, la revisada. Exactamente. Te lo trae subrayado. Pero eso, mira, entonces eso es gracias a la crítica textual. ¿Qué pasa con respecto a tu tema? En el griego hay palabras que se pueden traducir al español de diferentes formas. Entonces tú no puedes criticar porque se traduzca de una. Por ejemplo, la palabra Exacto, sí. inspirada por Dios. Esa palabra quiere decir teopneustos en griego. ¿Qué pasa? Esa palabra literalmente... Que Dios la sopló. Ajá. Esa palabra, para que tú sepas, esa palabra no existe en ningún sitio, nada más en griego. Esa palabra se la inventó Pablo, porque era una costumbre de los griegos. Cuando no tenían una palabra, la inventaban. Por eso tuve palabras en el Nuevo Testamento como sin genealogía, que son palabras que son únicas en la literatura griega y solamente existen en el Nuevo Testamento. Entonces, esa palabra, tú la puedes traducir como soplada por Dios, exhalada por Dios, inspirada por Dios. Pero tú te estás jugando a la Reina Valera porque dice inspirada y él dice salada. Entonces vamos a pelear por No, un tema porque de... por eso, mira, el que te está jugando en un vaso de... Mis amados, dame un Él es segundo. un Pablo. El que te está jugando en un vaso de agua Que- eres tú. que- Porque lo que yo que quiero que tú cristiano, yo lo entiendas trajo es, para que- oye, lo que yo quiero que tú entiendas es que para mí la Reina Valera no tiene ningún peso. ¿Tú sabes por qué? Porque fue traducida de la Vulgata Latina del 350, que fue traducida por 60 monjes católicos que pusieron lo que ellos querían y lo que ellos entendían. Eso no tiene precisión ¿Tú histórica. sabes por qué? Porque ellos dijeron, Trae a esto que tú quieras, lo que no vamos a podemos sacar de traer eso. aquí No, no, y no, esto no. lo vamos a poner No, aquí. no. Porque esto conviene No, y no. esto no conviene. Mira, Ok, para que tú sepas, está bien. los libros que se aceptaron, todos los libros que se aceptaron fueron libros que tuvieron que recopilarse en el tiempo que el apóstol Es otro tema que el el canon. Es otro tema que es otro Déjame tema que el hablar porque canon. yo lo dejé Pero- hablar a él. en la Incluso, interpretación, tú eso Pero es que te mismito- está yendo por otro tema, loco. Incluso tú mismito dijiste, no, porque tengo que contestarle, tú mismito dijiste que en el griego hay palabras que no están en el Necesito hebreo. 3 minutos. No Oye, están en oye, el hebreo. Si escúchame, no están en oye, el yo hebreo, voy no hay con forma usted de ahora. cómo Pero, interpretarla. escúchame, oye, cómo Porque funcionaba todo la viene de Septuaginta. una cronología. Pero- Y si tú no vienes con el orden de la cronología, cuando todo llega a lo que se sale fuera de la cronología, no tiene peso, no tiene validez, porque es algo inventado. Y lo Oye, que es inventado no tiene Oye, validez. oye cómo funcionaba la Septuaginta. 70 videntes se iban a diferentes lugares a recibir la revelación. Según la tradición fueron 72 realmente. A recibir la revelación, pero se le pusieron Septuaginta por eso, por el número 70. Entonces, a recibir revelación, y si llegaban y se comunicaban todos, y todos se coordinaban en que se habían revelado lo mismo. Eso lo escribían Entonces, ahí. lo escribían como verdadero. Si había una discrepancia, era apócrifo. Entonces, Pero estamos hablando de gente que interpretaron, que recibieron una idea ellos en su cabeza Que y, entendían que eso estaba y bien. lo trajeron como que estaba, bien. Es que mira, yo respeto mucho al pastor Elvin Reynoso. La Septuaginta, búsquenla. Es la traducción griega del Antiguo Testamento Claro. hebreo. No nos perdamos con eso. Para Miren, llevarla para Alejandría, mírame, fue una traducción que hicieron. Cristo y los apóstoles, escuchen, judaizantes, usaban la Septuaginta. Sí. Esa era la traducción ¿Que ellos usaban qué? La Que hacen la Septuaginta. Y se lo voy a Septuaginta, era demostrar- que te lo Cristo demuestro usaba. por la Biblia. Compruébame lo que ellos la usaban. Ok. Fíjate El lenguaje que cuando... utilizaban. Espérate, mírame. Si Fíjate. cuando Pero, Cristo, cuando Cristo existe- Demuéstrame y no me dejes hablar. punto. Termina. Habla. Ok, Señor, cuando usted se busca las citas del Nuevo Testamento del Antiguo, nota que son diferentes. ¿Por qué? Porque se tomaron de idiomas diferentes. La Septuaginta era más barata que la misma hebrea. ¿Tú me entiendes? Solamente los judíos, bueno, según Alfred Edelstein, que fue un judío, tú me entiendes que yo tengo los libros de él, quizá tú le sepas más que él de ese tema.
solamente los judíos que eran súper conservadores tenían Tenían la lo que Torá, era los manuscritos tenían la griegos. teoría. Este Sí, palomo el también, porque manuscrito este es malo. Viene con un sinnúmero de falacias que no están No, es que, Está es bien. que no es No, falacia. está bien. Te voy a demostrar que Cristo Espérate. y los discípulos de ellos nunca usaron la Septuaginta. Como dice las escrituras, Porque de lo su interior primero es, correrán oye, ríos de no, agua lo viva. primero Búscame esa es- cita. Búscame esa cita en el Antiguo Lo- Testamento cuando él escúchame. dice, como dice las Mira, escrituras, alcahuete, de su interior alcahuete, correrán ríos de mira, agua viva. El alcahuete. que me ponga esa, mírame, mira, esto un S20 Ultra, se la doy al que me busque esa cita en el Antiguo Mira, Testamento. alcahuete. El que me la busque Porque literalmente. tú lo que eres no un, existe. tú lo que eres un alcahuete. Eso es lo que tú eres, un No alcahuete. existe. Se le está metiendo el espíritu Esa Rabacucú. cita Oíste, no alcahuete. Oíste, alcahuete, porque tú lo que eres un alcahuete, un ignorante. Antiguos espíritu del Un mal. estúpido que no sabe ni siquiera dónde está parado. Sin ofensa. Porque ¿cómo tú me vas a decir? No, sin ofensa, sin ¿Cómo tú ofensa. me vas a decir a mí que los discípulos y Cristo usaron la Septuaginta? De cuando se escribe la Septuaginta es 350 años después que existen los discípulos de Jesús. Pero tú en los comentarios. Te quería ayudar, pero no puedo. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Ptolomeo cuarto Filadelfo, 250 años antes de Cristo. Te lo voy a comprobar que es Quería así. ayudarlo, pero- Te lo voy a comprobar que Fluye, es está así. bien, ajá, Ptolomeo cuarto Filadelfo, 250 Estamos años. hablando que los discípulos de Jesús existieron años 35, 37, 38 en adelante, hasta el 90 que muere el último, casi llegando al 100, que fue ¿Y la Juan. Septuaginta fue cuándo? Que fue Juan. En el año 100 estoy hablando que si nos remontamos a la historia del judaísmo, en el año 100, ¿quién fue el rabino que existió en la antigüedad, el presente cuando muere Cristo? Juan. No, rabino, habían varias corrientes porque ahí estaba. ¿Entiendes? ahí Estaba Gamaliel primero. Estaba Gamaliel Gamaliel estaba cuando Estaba Pablo. Gamaliel y primero. Giler. Y Giler. Que de hecho se cree que Jesús estudió en los dos. En los dos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un hombre que conocía O sea, la tenía Torá, ambas corrientes. que conocía Tomaba de una y de judaísmo, otra, de las dos. que conocía judaísmo, leí esa basura que tú me estás hablando a mí de que de vulgata latina? Señores, El ministerio de Jesús Señores. no se regía por la secta de los Ay, personas. Mire, alcahuete, Ok, ustedes pero ni que saben en qué pie está parado. griegos. Ok, vamos. no fueron griegos los que tradujeron la Septuaginta. Dígame, Fueron quería judíos. ayudar. Eso, Pero está bien. fueron judíos que hablaban, ¿A quién tú que vas a ayudar? hablaban ¿Tú estás griego. loco? Y como, óyeme, estás loco, muchacho. y como los israelitas ya estaban, señores, helenizados, porque eso es historia. Realmente eso es lo que dice la Es por traducción. eso que se tradujo. La tradición dice que fueron judíos. pero posiblemente no fueron judíos, pero está bien. El judío no se heleniza. El judío Posiblemente los judíos, ¿qué? no se helenizó Lo que nunca. está- lo que- Eran griegos que querían Que no se decir helenizó. que eran judíos. Por eso es que Pablo ni Que no se siquiera helenizó. en el Talmud aparece. Y existe una Pero hay una historia cronología que dice que de Ptolomeo- todos los discípulos que existieron de Gamaliel en el Talmud. Y no aparece Sí, ningún, pero oye, ningún, corrige, ningún co- Shaul. Corrige, No- corrige no el huevo. existe ningún pero Shaul en está el bien, Talmud. oye, que te voy para ayudarte. Corrige el huevo de que fue después de los Sí, discípulos. porque no porque fue dijiste eso. Sí, No, 200. hablaste un viaje de baile, no No, dijiste. fue en el antes de año los discípulos. en el año 280 antes de Cristo. Antes de Tienes la Cristo. razón, ya. Además, Ya los yo estoy tranquilo, maestros que ya me dio la existieron razón. en el tiempo Ok. de la Septuaginta era Eliezer. No tenía ninguna relación La con... Septuaginta es una traducción de la Torá. Claro, de la Es que eso es Torá griego. maestro, eso es Oye, griego, yo eso no es en lo personal creo, en lo Eso no es personal, judaísmo. en lo personal, Eso no, ponen, diga que fue en lo que antes de personal, Cristo, yo mentira. no creo que Jesús haya, pero ya una concesión personal. Ujú. No creo que Jesús haya usado la Septuaginta. No lo creo. Creo que sí, posiblemente algunos seudónimos y discípulos posteriores, como estaban escribiendo las comunidades, porque cada evangelio fue definido para una comunidad X de judíos que estaban fuera de Jerusalén. Exacto. Entonces, pudieron usar ese texto ya dentro de ese Sí, pero contexto. escúchame, Pero varón. Jesús en sí. Pero Jesús, pa' mí estudió. Jesús no utilizó la Septuaginta, señores. Este hombre está loco, Oye, este hombre. quienes escribieron de Jesús, quienes escribieron de Este Jesús, tipo está loco. sí estaban basando la historia de Jesús en la Septuaginta, quienes escribieron. Pero Jesús mismo, su conocimiento tenía que ver pleno con la Torá. De hecho, Jesús tiene en su discurso, tiene diferentes interpretaciones o diferentes ramas de sabiduría que chocaban. Porque Jesús en un momento No, pero párate utilizaba ahí. la de Giler y en otro momento utilizaba Le voy a la parar ahí. de Chamay. Entonces, no sabía Jesús le dijo, Es que, oye, es que Jesús tenía su propia escuela. oiga, Jesús le dijo, Eso es lo que ustedes no quieren aceptar. mira que- oiga, Eso es lo que ustedes no quieren aceptar. No, y lo que No pasa era con que- Jesús. Eso es lo que ustedes no quieren no era- aceptar. no era que Señores, tenía su propia escuchen, escuela. escuchen. Claro que sí. No era que tenía su Escuchen. propia- ¿Tú sabes Claro. por qué? ¿Tú sabes por qué en aquel tiempo no aceptaban a Jesús?
los grandes eruditos que había en aquel tiempo. Porque decían que él era un rebelde que no se sometía. No, escúchame. Incluso por eso a él es que lo mandan a matar, porque a él lo tenían como un revolucionario. Sí, pero eso fue un problema mira, Jacob, religioso. que dice esa Pero vaina. escúchame, mira. Es que Jesús, oye lo que hace Jesús. Perdón, Estaba- Jacob Nestor el que dice esa vaina. Estaba prohibido que un estudiante de una escuela Se pasara a se otra. fuera a otra escuela. Sin embargo, cuando tú miras las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús enseñaba parte de Chamay Y parte y de enseñaba Gilel. parte de Gilel, porque cuando él agarró a los fariseos que le dijo niño de víbora, que le dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Eso es mental a mal. Eso es mental a mal. Claro que sí. Claro. Generación de víbora es lo mismo que tú. Sí, era que era un insulto. Cuando él le en dijo la antigüedad, sí, en la cuando él le antigüedad. dijo a la mujer, oye, cuando él le dijo a la mujer Perrilla, que era- no es lícito echarle el pan de los hijos a los perros, Le dijo perra. le dijo a esa mujer perra. ¿Y tú sabes quién era lo que tienen esa concepción? Los estudiantes de Chamay. de Chamay. Porque Chamay Era decía, muy ortodoxo. le enseñaba a sus discípulos a orar. Gracias, Señor. El judío oraba así, el judío estudioso de Chamay. Gracias, Señor, que no me hiciste ni gentil, ni perro, ni mujer. Entonces, encontramos a Jesús diciéndole perra a una mujer y encontramos a Jesús diciéndole niño de víbora a los fariseos. Entonces, por eso- Sepulcro blanqueado. Entonces, Zorro, entonces, diciéndole mira, zorrilla. no, Pero entonces, encontramos a mira, Jesús, espérate, pero encontramos hay a que Jesús pasar. con la enseñanza, escúchame, con la enseñanza de Giler, diciéndole a una mujer que está encontrada en pleno acto de adulterio, diciéndole, el que tenga, que eso lo hacía Giler, que Exacto. Giler permitía que las mujeres Era más llegaran al flexible. templo, que pasaran a una parte donde Chamay no le enseñaba que pasaran, y Jesús aplicaba una teoría y otra. ¿Por qué Jesús lo hacía? Señores, Jesús vino a la tierra para tener el aval de la tierra, para poder moverse. Si Jesús no hubiese estudiado aquí en la tierra, él no iba a poder pararse en una plaza pública a hacer una pronunciación porque lo mataban. La Biblia lo dice que Lucas capítulo 2. y no fue por el Espíritu Santo que Pero y le- Jesús no era de que Dios y tiene todo el conocimiento. Espíritu Santo, está bien. eso Por es eso. Ay, eso no, estoy confundido. Eso Eso no, inventado por eso no es lo que dice la Iglesia Biblia. Católica. Félix, háblame de eso. Eso inventado Eso no es por lo que dice la Iglesia Biblia. Católica. Explícame ¿El eso. qué? ¿Cómo así? Eso inventado por la Iglesia no, no, Católica. Déjame Félix aquí, déjame Félix aquí. Yo te lo busco en la No, tú me escritura. pares ahí, dímelo ahí. Yo te lo busco en la Jesús escritura. duró Ahí me confundiste. 18 años capacitándose O sea, lo dejan en la cárcel, para no tener eres el aval, el hijo oye, de Dios. para tener el aval en la tierra. ¿Y qué? Entonces Oye, yo no lo voy a seguir. Porque yo no sigo hombre. Si él no salió del hijo del Espíritu Santo desde el vientre de su madre para dirigir el mundo. Con sabiduría. Entonces, yo no sigo a Cristo. Ay, ay, yo ay. no sigo hombre. Ay, ay, ay. Con sabiduría. No, Con tú, sabiduría de nacimiento. Mire, tú no estás no. siguiendo a Desde el vientre Cristo. de su madre. No, Tú no estás siguiendo a Cristo. ¿Tú sabes a quién tú estás siguiendo? Oye, cuando vas a juzgar, al Óyeme, Cristo. óyeme, óyeme. Al Cristo. Júzgame. Oye, Júzgame. oye, humano, contigo, oye, estoy humano. contigo. Jesús necesitaba el aval terrestre ¡De mentira! para poder manifestarse en esta ¡Mentira! tierra. Porque la Biblia dice, ¡Mentira! la misma Biblia dice, ¡Mentira! escucha. ¡Mentira, pastor! Se lo está diciendo desde que está aquí. Oye. ¡Mentira suyo! No, 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 Jesús no, no. necesitaba nada. Sí, señor. Era Dios. Sí, no, lo Usted necesitó. está subestimando Lo a Dios. necesitaba. Él no podía Vamos a la pasarle por Biblia. encima a las reglas. Es lo que era Está Dios. subestimando a No Dios. Vamos a la podía Biblia. pasarle Eso por encima a la ley necesitaba. terrenal. ¡Orden! ¿Qué le pasa? Oye, ¡Está loco! El bla- Hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía que ser un hombre primero. ¡Mentira! Tenía que Pero ser un vamos a la hombre. ¡Mentira! Pero espérate, vamos a la Oye, escritura. el blasfemo más Espérate, grande que espérate. existió fue Jesús. Mira, hijo del diablo, tú eres ¿Tú sabes loco. por qué? Porque cómo tú le vas a decir, a gente que tenían años estudiando la Torá por tradición, generación tras generación, que tu padre era el Dios que estaba en los cielos. Ese blasfemo. No, espérate, no, espérate. Así no, así no, así no. Es que Satanás. así no es. Es Satanás que está Así hablando no. por Así no ti. es. Vamos a la Biblia. Vamos El a la relajo Biblia. con orden. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús y lo que sabía? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 2, verso 42. Y cuando tuvo 12 años subiendo a Jerusalén conforme a su costumbre de la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre... Sí, dame agua. Dale algo. Pero que él me está dando la razón con ese texto. A lo que ha Y llegado pensando Jesús. que estaba entre la compañía, anduvieron Se camino sofocó, de él bájalo. un día y le buscaban A entre lo que ha los, llegado Jesús, Dios mío. entre los parientes, los conocidos, y no lo conocían, ok. Pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo, oye lo que estaba haciendo Jesús, oyendo y preguntando. No es enseñando que él estaba. Oyendo, aquí el texto lo dice, oyendo y preguntándolo. Cuando vamos al capítulo, al ¿Y por qué 52. él preguntaba si él se lo sabía? Al 52, que ese es el capítulo más importante que a los evangélicos no les gusta, que nunca he escuchado a ningún evangélico predicando de esto. Dice el 52. Y Jesús crecía
¿Qué hacía Jesús? En estatura. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya. 18 años estudiando, No, duró el porque maestro. mentira. 18 años. ¡Mentira! 18 años. ¡Mentira suyo! ¡Mentira suyo! ¡Era Dios! ¡Era Dios desde que nació! Oye, ¡Era Dios en el vientre de su Oye, madre! el espiritismo. Yo no lo califico a ellos. no. Defiendo a Cristo. No, eso es espiritualizar. Eso es espiritualizar la deidad de Cristo a la máxima potencia. Es que era Ok, Dios. oye, Ok, si no él, le mire, mire, era mire, Dios. mire, Él era Dios, mire, él le era muestro por la Dios. ley. No, Escúchame, no mira. estamos diciendo Si que era Jesús Dios, no Y entonces estudia, si era Dios. Eso lo estamos diciendo. escúchame, escúchame, Claro, Félix. era Dios. Él era Dios, pero mira, si Jesús no estudia Él era Dios. aquí en la tierra, No necesitaba estudiar. no podía enseñar en la Él era plaza. Dios. Mentira. No Yo te podía enseñar. Mentira. Lo mataban. Mentira. Lo Mentira. mataban. Cambia de tema. Vamos a cambiar. Mentira. Lo mataban. No, Ok, vamos a ok. unas interpretaciones, porque también Ok, interpretaciones. Y si estudió, Entonces, no fue 3 para segundos. cumplir Él a no era Dios. No, porque Él no era necesitaba. Dios. 3 segundos de silencio. 1, 2, 3. Volvemos al tema. Claro. Voy a Por entrar esa por aquí. subestimación, perdóname, No, espérate. de Dios que ustedes tienen, es que ustedes tienen el error con las escrituras. Cristo le escribió a cada generación como Él quiso y lo hizo como Él quiso. Erráis porque no hay las escrituras y el poder de Y Dios. por- Ustedes ok. conocen el poder Ok. de Dios. Ok, dice el apóstol Claro, Pablo. Estoy con él, Dice el apóstol Pablo. Dice el estás- apóstol tú estás Pablo. con él? Toda escritura Eso fue es que te inspirada gustó por ese Dios. libro, fue. Útil para redarguir, instruir. Yo le pregunto, Felipeña, ¿a cuáles escrituras se refería el apóstol Pablo? El Antiguo Testamento. A todas las Biblias, porque hay miles de Biblias. No había Biblia en ese tiempo. No. Hasta la Biblia Bueno, satánica. pero el futuro. Güey, vamos a ser serios. Es al Antiguo Testamento. A la Ahora. Torá. Ajá, a la Torah. Al Ahora. Tanaj completo. Ahora, para los que solamente creen en el Antiguo Testamento. Te voy a explicar un chingo cuando sí, tú sí, sí. termines. Entonces, Lo tengo El ronco nuevo- el hombre, mira. Sí, porque me está subestimando al ¿Qué hombre. pasa? Y El yo sé nuevo- su poder, yo el lo ¿qué conozco. pasa? Tenía que estudiar. ¿qué pasa? No. El Que usted lo conoce. Ey, espérate. Señor, espera, escúchame. Dime ¿Cuál- cómo, espera- dime cómo Déjalo fue tu terminar. encuentro con él. Déjame al muchacho terminar. Dime espérate. cómo fue tu encuentro con él, que tú lo conoces. Yo soy muy chiquito para tener encuentro con él. Entonces, ¿cómo tú lo conoces? Porque él me buscó. El error más grande tú dices que yo acepto a Cristo. Tú no aceptas a Cristo. Es que yo no. Cristo tú aceptas Ese fue a el ti y él me peor aceptó a error. mí. Ese fue el peor error pero mío esa de es la ser una iglesia. esa es la teoría calvinista. Eso es la teoría calvinista. Claro. Eso de que Cristo te busca a ti, eso es Eso- teoría eso- calvinista. Eso es calvinismo. No, mire. Oh, pero Cristo dice, espera, nadie viene al Padre sino por mí. Está bien. Pero son teorías calvinistas. Exateo. Vamos a guardar ese tema del calvinismo para otro programa. a salir ateo de aquí de nuevo. Oye, Oye, el ateísmo, tú también. Estaba mejor siendo ateo. Oye, Ahora lo que tiene es un mangú con Es el Pablo vivo, En el la Pablo que yo cabeza. oye, ¿qué tengo. pasa? Oye, ¿qué pasa? Estaba mejor. Cuando la Biblia, mira, Es cuando el la, Pablo mío. cuando la Biblia dice, Pues ese era el homosexual tú. Ese era el homosexual tuyo. cuando, No, la, Pablo no era cuando la homosexual. Biblia, Claro que Pablo era homosexual. no, cuando la Biblia dice, Dos frescos, los dos con dos frescos. mírame, cuando la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, estoy de acuerdo. Habla del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento recibe la misma validación. Recibe la misma validación en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, cuando dice que los indoctos e inconstantes tú eres en la carta de Pablo como las otras escrituras del Antiguo Testamento para su propia perdición. Es decir, Pedro entendía mediante el Espíritu Santo, que es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo tenían la misma validación. Y Pablo decía eso. Reconozcan que lo que escribo es mandamiento del Señor. Cuando tú me dices, hablamos de interpretación, que Jesucristo no era Dios, tenemos que ignorar, yo creo, en una enorme cantidad, espérate, déjame hablar, una enorme cantidad de pasajes de las Escrituras. El más fácil, para ni discutirlo. Pero, escúchame, pero Fili- no apologeten sobre eso, porque No, no. eso es solamente si él era Dios, no era Dios. No, pero es interpretación. vamos a ver si él estudió. Ah, no, Porque no, no. Si Jesús era un hombre, Ok. Oye, si oye, era no, 100% hombre. Sí, sí, sí. Mira, Mírame. Concedo total y absolutamente en que Jesucristo tuvo que estudiar en la tierra. Porque ahora yo le voy a enseñar el texto por el cual ya va lo que él es Dios y al mismo tiempo él estaba sometido voluntariamente a la capacidad a la humana. carne. Vamos a esto. Mira lo que dice aquí Filipenses 2 del 5 al 11. Pero la mamá voy a quedar en el versículo 6. Ya, Ok. eso está muy sujeto a mucha interpretación. Sí, sí, sí. Muy Déjalo, sujeto a- Feli, déjalo. no, déjalo. pero está bien, está bien. Déjalo.
diga- que- Vamos a buscar un chin de cámara con esto. que- Escucha, Dan Ben Abraham, que escuché tú la interpretación y fue una basura. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso también se puede traducir como actitud mental o agudeza mental. Lo traduce así la Biblia de los Testigos de Jehová, por si quiere pelear interpretación. Dice, el cual, o sea, Jesús, siendo, esa palabra siendo es una Yo palabra... he escuchado ese argumento. Sí, aunque ahora mismo se me olvidó directamente la palabra en griego. Esa palabra quiere decir existiendo en forma, morfe, de Dios. O sea, ahí dice, eso es un aoristo. O sea, eso no tiene, eso Un es hebraísmo, presente continuo. un hebraísmo. Es un presente continuo. ¿Qué pasa? Dice, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué pasa aquí? Dice, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojar es kenosis, que es lo que se dice el vaciamiento. Jesucristo no se despojó de su... Ajá. Ajá. Jesucristo no se despojó de su divinidad, sino que Jesucristo se sometió y no tuvo sus prerrogativas divinas. O sea, La puso aquí- en pausa. Exactamente, como él agarró y se puso un chaleco, un disfraz y se sometió al disfraz que tenía. Eso es alegórico. Decidió claro. vivir la vida humana. Exactamente. Entonces, mírame. Eso me recuerda a Zeus. Ajá. Parecido. Que eso es lo que se llama en la teología cristiana la hipóstasis. Si estamos hablando de interpretación, interprétame ese pasaje de una forma que no sea así. Antes de- Cristo sea Sencillo. forma de Dios. Antes de El esa, mismo texto. esa concepción se convierte en problemática nada más por la interpretación trinitaria. O sea, cuando tú le metes Trinidad a eso, Ujú. es que se genera un conflicto. Mira, esa es la realidad. eh, Esa es la realidad, porque ¿qué dice el mismo? El texto es claro cuando en Hebreo uno dice que él es la imagen del Dios invisible. Está O bien. sea, Eso es. Vamos al tema. Vamos al tema. Esa es. El mismo Hebreo Si tú, 1, oye, si tú el lo mismo divides en Hebreo 3 1. dioses, va a haber problemas. Mira, no, Pero no. si tú dices que él solo se Pero manifestó miren, como güey. hijo, se manifestó. Mira, No, no, porque al final lo que estamos diciendo es que Dios es una especie de grupo como el Licey. No, no, no. Uno es pelotero, Pero y un mira, equipo. mira. Eso es lo que estamos diciendo. Mira, Güey, borreguito, pero no nos porque tú eres un perdamos. borreguito. Pero no- Eso falta de respeto, Él me citó Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos capítulo 1 también. Te está Escu- comiendo con escuchen- yuca, te está escuchen No, yo para voy que- para allá ahora. escuchen porque para no que- sé. ni hable, que ya tú Escuchen, perdiste. güey, escuchen para que analice que lo mío. Ni hable que tú perdiste. Escuchen para que analicen. No, yo perdí que lo porque mío. tú tienes tu cristianismo metido en Oye, tu vena. lo Yo mío. soy cristiano. Lo mío no Yo la- soy pentecostal, yo soy Tú cristiano. otro borrego Escucha más. aquí. Sigue, Hebreo 1. Lo mío no, oye, lo mío no solamente es ciencia. Oye lo que dice aquí. Vamos a leer. Pero ¿y quién te ha dicho a ti que El tú eres texto, no, científico? el texto, que hable el texto. Este tipo es un loco no grande. lo vamos a interpretar. Dame decir el Dale, texto. dale, dale, Que dale, hable. dale, dale, ¿Cuál va dale. ganando? Tú ¿Cuál va ganando? conoces está bien. arqueología para tú Está decir bien, está bien, está que bien. la malo tuyo di que es ciencia. Está bien, está bien. Para tú termina, científico Hebreo. tienes que El mismo conocer texto. arqueología. No lo vamos a interpretar. Él conoce arqueología Escúchame, porque escúchame. él sabe quién es Fefita. No lo vamos a interpretar. Que el Necesito texto 3 minutos hable. para explicar. Vamos aquí. Marcha. Que el texto hable, la más leyéndolo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los Oye, padres lo que por dice el medio de texto. los profetas. Sí, Ah. vamos a seguir leyendo. Ese texto yo lo iba a No leer. interpretemos, dejemos la Biblia, Ah, Biblia. Ah, pues yo me voy a Espérate. salir y lo voy a decir, te voy a En dejar estos con fe de postreros aquí, ¿no? días, Literal. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, es decir, el sujeto de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, que Ok. eso quiere decir estampa, Ya. la imagen misma de su sustancia, Ya. Que es lo mismo que quien carácter. sustenta- Es lo mismo que ajá, carácter. quien Ya. Le voy a sustenta dar con todas el las mismo cosas. texto, le voy a dar. Espérense. Entre la cabeza. Déjenme terminar de leer. Por estúpido que No, es. es la Biblia que va a hablar. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Y habiendo el que le diga falso a efectuado, un hermano. ha efectuado la purificación por medio de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto recibió más excelente nombre que ellos. Si nos detenemos aquí decimos, es la imagen del Dios invisible. No, él sigue interpretando y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Eres mi hijo, eres Mi hijo, tú. espérate. Sí, porque yo te voy a amarrar con el texto. Que tú me vas a amarrar con Sí, el texto de que es la misma lógica que yo no estaba creo en hablando. los ángeles. Espérate, Yo no creo en los ángeles. Entonces Cristo fue creado. Yo no espérate, creo en espérate. los ángeles. Pero entonces Cristo fue creado. No. Cristo no fue creado. Era el creador. Ahí dice hecho. Ahí- No, ahí- no, ahí No, habla y de la dice que creación. le entregó. Y dice que Dejen le que el texto entregó. hable. Estoy preguntando nada más. Escucha, hable. estúpido, porque no me Dejen que el texto interesa hable. eso. Escucha. Porque a cuál de Dice los que le- ángeles ya dijo lo vi. Dios jamás. Que termine. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, Entonces, ¿cómo yo tú le siendo seré Dios, al Padre te va a y engendrar él tú me mismo? será mi hijo.
Y otra vez, o sea, eso es Dios hablando, ¿verdad? Y otra vez dice el texto, cuando introduce a los primogénitos del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, o sea, Dios, el que hace a los ángeles sus espíritus y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice, está hablando Dios ahí, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Según el autor de la carta a los hebreos, Cristo es Dios mismo y lo está autorizando Dios mismo. Dice el texto. Ok. Interprétamelo. No. Ay, No, no. El texto de verdad. El texto dice eso. Ahora, el texto dice que Cristo es la segunda persona de Dios. Ah, pues no. Es que yo no. dice que Mira, Dios- Es que tú eres un loco, porque ese mismo ¿Qué texto dice dice, Dios? escucha, Dice que escucha, Dios como la segunda escucha. dice persona. Dios. Estúpido. No tú. Ignorante. Dios. Ignorante. Dice Dios que eres Dios. Ignorante. ¿Qué digo? Ignorante. ¿Qué digo? Dime Calma. qué digo. Dime ¿Qué qué yo hago digo. aquí, Dios mío? Cálmate, ¿Qué digo? cálmate, ¿Qué yo hago ignorante. aquí? Caí en un gancho. Cálmate, ignorante. Que te voy a explicar. Porque por eso es que ustedes los pentecostales van a seguir siendo la basura más Invoca- grande invoca tus espíritus. que ha existido ¿Cómo lo sobre interpreto? sobre la faz de la Dime tierra. cómo lo ¿Y qué? interpreto. ¿Qué no? Dice, tú. dice que le entregó Explícame todo qué su es. ¡Tú eres pentecostal! ¿Que le entregó qué? ¿Que le entregó qué? ¿Qué fue lo que le entregó? Él es un pentecostal La frustrado. potestad. Entonces, ¿cómo yo siendo Dios te voy a entregar lo que es mío? Estúpido. Güey, No, en la tierra como Mi hombre. pregunta es. Mi Lo que no pregunta puede es. entregar lo que no mi es de él. pregunta es, Tú mira, no puedes entregar lo que no es tuyo. mira aquí. Escucha, voy con. Tú diste Lo 500. mío es- Diste 71,000. Pero dime el texto, 900. interpreta ahí. Es otro Dime el video texto. ya. es otro Vamos, video. vamos. Libro de Dime el Juan, capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os haréis y regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Cuando Cristo está hablando aquí, está hablando de lo que se le ya conoce en el judaísmo como como el conocimiento majestático. ¿Tú sabes qué es el Majestático. Ajá, majestático. Está hablando en plural. Cristo es Kabbalah lo que está enseñando. Mira aquí. Como decir, Cuando mira Cristo aquí, dice como que decía él es aquí, Dios, mira está aquí. enseñando Mira Kabbalah. aquí. Estúpido, Mira aquí. escucha para que Los aprenda. judíos de su tiempo, Que tú mira lo que como, decían. como ateo, Mira- tú estabas mira mejor. lo que Ahora decían. como cristiano. Mira lo que decía. Mire, Dice Juan. Dime, voy a hablar. Mírame, dice Juan, capítulo Yo 5, pensé que me iban a traer alguien que versículo, me iba a cagar hoy. versículo 17 y 18. Oye lo que dice, no yo, lo que dicen los judíos. Dice aquí, Jesús dijo, le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y tú sabes qué dice abajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Era un ¿Cómo blasfemo. es que entiendo Era un eso? blasfemo. Era un blasfemo. Es blasfemo. Claro, era un No, no, blasfemo. Tú eres un loco. Era un no, el loco eres tú. No, pero... No, Era y no un blasfemo. no solamente eso. No estamos Él- saliendo él del dijo- contexto. Tú no eres No estamos cristiano. saliendo del contexto. él dijo- Líbreme. Tú estás loco, cristiano. ¿Qué tú eres? Hijo del diablo. ¿Lo dijiste? Lo dijiste, de verdad. ¿Cuántas? Mírenme. Para que me entienda mejor. ¿Cuántas gotas tienen que caer para que se den cuenta que está lloviendo? Para O que me sea, entienda Ay, mejor. que yo O no sea, discutiendo contigo. o sea, mírenme. Yo discuto con los cristianos. A los para que no decirle, creen, está errado. a los que no creen que Jesucristo era Dios, lo que tienen que hacer, Oye, El Espíritu romper Santo el lo Nuevo puso. Testamento. Brinca. ¿Qué dice? más calor me dio el pastor que Oye, el Espíritu Mira. Santo lo puso a hablar. Ay, Padre amado. Lo puso a decir quién él era. ahora mismo usted está en el infierno. No, Este yo programa nació en el corazón del infierno. No, Señor, cuando yo oye. llego hay luz. Señores, oiga. Ah, sí, hay muchas, déjame. Una, dos, No, usted está en el tres, infierno. cuatro, Pero de aquí para. cinco. Carnú, hijo del diablo. Ok, concluimos aquí. Cada quien en menos de un minuto tiene que decir cómo entiende que es la forma correcta de interpretar la Biblia sin contradecir al otro para no alargar más el tiempo. Ok, voy. Comenzamos con Felipe Peña. Sí. Él Félix Peña, Rafael Alduey. Él leyó Rafael un Alduey, Félix Peña. versículo de que los profetas habían hablado, Dios envió a su profeta y después estaba hablando por el Hijo. Cada una de las generaciones de hombres, desde los judíos, desde Moisés, desde los diferentes tiempos, de los tiempos de Constantino, son hombres diferentes, con diferente cultura, con diferentes formaciones. Y esa gente necesitan que Dios le envíe una palabra y Dios no le envía la misma palabra a Isaías que la que envía en este tiempo de corrupción y de perversión. Por eso Occidente, Dios le envía su Biblia a Occidente. ¿Cómo así? Esa Biblia, Reina Valera. No puedo decir no. No, sí, tú puedes hablar. Cuando Él mismo lo dijo ya. la Que Biblia, es una no, Biblia tú puedes hablar. occidental que La tiene. Biblia, mira, la Biblia estaba secuestrada
Ay, mi Mira, Feli, que Dios La- mandó, espérate, ¿cómo así? No, espérate, Dios mandó. La Biblia quedó secuestrada. Más loco que una cabra. Todo y que- Esta gente está más loco que No, una no, cabra. como así no. Es que todas estas Biblias, esta Biblia no es la Torá de aquellos tiempos. Esto es una Biblia que llegó. ¿Y nos llegó por dónde? Llegó sola. Por biopolímero. No, según usted, fue uno de los hijos del diablo que la hizo. Pero yo le doy valor a la Reina Valera porque yo me convertí con ella. Entonces, para mí tiene un Claro, valor. claro. Todos esos viejitos que están en los campos leyendo la Biblia Reina Valera, tú no le puedes meter la Torá porque ellos no se convirtieron con la Torá. Ellos le agradecen a este papel su arrepentimiento y todas las formaciones que tienen esos viejitos de esos campos y todo lo que ellos han aprendido y toda la palabra de Dios que han adquirido, lo han adquirido a través de esta Biblia que fue la que Dios le envió. Sí. ¿O tú dudas que Dios le envió esta Biblia a ellos? ¿O Claro tú no que conoces sí. el poder de Dios? Claro que sí. No, ¿O Dios le mandó la Torá a No ellos? vamos a entrar en debate, termine. Entonces, miren señores, cada generación de hombres, Dios trata con ellos de manera diferente. Dios no agarra el hombre que vivió en el año 1 y lo junta con el hombre que está viviendo en los tiempos de Apocalipsis. Incluso cada época es diferente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios trata con cada uno de nosotros en cada diferente época. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. La misma palabra. No, le envía una palabra. La Biblia no es la misma. Por eso tú te puedes encontrar que pueden haber incluso errores que tú le llamas errores, pero en ninguna Biblia inspirada por Dios. Esa es mi El creencia. pastor está loco por decirle que Ninguna Biblia inspirada por Dios No. tiene errores. Déjenlo. Ninguna Biblia diga eso. inspirada por Dios tiene Seguimos errores. con Miren, el exateo. Es que mire, todo lo que el humano toca está sujeto a tener Si está errores. inspirada por Dios, Todo no. lo que toca el humano está No, sujeto si a tener está errores. inspirada- En su parte te habla eso. No, yo tengo una pregunta porque eso se escapó ahorita. Yo no quería hablar, no quería opinar. Ay, mi madre. Yo no quería opinar, pero tú y tú dijeron, el pastor y Feli Aquino dijeron algo que de eso me surgió una pregunta. Escuche bien, Felipeña, y es para ustedes la pregunta, el que quiera que la coja. Es decir, que tú dices que Jesús tenía dos tipos de educación. Sí. Es decir, que Jesús se contradecía. Esa es la primera. Y la segunda, ¿se equivocó Jesús? A los dos le pregunto. Denle como ustedes quieran. ¿Se equivocó? ¿Falló? ¿Se equivocó? ¿Quiere comenzar? ¿Se contradijo? Ahora Como tú, ustedes ahora tú. quieran. Dile. Ok, simple y llanamente, nosotros no tenemos, como tú a ti te gusta mucho decir eso, nosotros no tenemos un audio de Jesús hablando, no tenemos un video de Jesús hablando. Nosotros tenemos el testimonio de Jesús o las enseñanzas de Jesús interpretadas y entendemos que el Espíritu Santo tiene una participación en eso por sus discípulos, por sus seguidores. Entonces, hay ciertos, por ejemplo, cuando Mateo toca detalles controversiales como el divorcio, ese tipo de cosas, eran situaciones que estaban pasando realmente en comunidades judías. Y el autor del libro de Mateo lo que hace es como que cita las enseñanzas de Jesús, pero lo hace dentro de su propio concepto, de su propia... dentro de su No propia es forma. inspirado por Dios. Yo creo... Tranquilo, Feli. eso no significa que no sea inspirado por Dios. Con eso no estamos diciendo que, por así decirlo, o sea, lo que quiero dejar dicho es que en sí nosotros no tenemos la enseñanza de Jesús directamente de Jesús. Creemos que obviamente el Espíritu Santo dirigió ese proceso de cómo nos llegaron las enseñanzas de Jesús, pero nosotros no podemos cuestionar la coherencia de Jesús porque realmente no en ningún momento la percibimos. Exacto. Yo pienso que nosotros lo que estamos aquí interpretando es lo que escribió alguien de Jesús. Entonces, cuando alguien escribe de Jesús, lo escribe desde su perspectiva de cómo vio las cosas. Y Acuérdense puso que, lo que quiso. exacto. Acuérdense que hubieron gente que escribieron de lo que otro dijo, que no fueron testigos oculares. No Pero tuvieron ahí. según lo que escriben de Jesús y la forma en la que Jesús se dirigía, combinaba con la enseñanza de un maestro como Shammai y de otro maestro como Gilead. Ahora, yo por fe creo que Jesús era coherente. Pero- Y ahora voy a tirar la guayaba. No, Jesús debió ser coherente si se dice ser el ejemplo. Claro. Por eso incluso hay una interpretación, porque las interpretaciones son dadas dependiendo de cómo tú la investigues. Hay una interpretación que dice que Jesús murió a los 33 años y que dice que Jesús duró 3 años y medio de ministerio. Pero hay otro que te dice a ti
que Jesús solamente duró un año. No. Que de hecho, por el cumplimiento de cada una de las fiestas a las que él visitó, que era como él decir, cuando iba a una fiesta, el Pesato, cuando iba a una fiesta de John Teruá, era decir, esto que se está haciendo aquí ahora era en honor a mí. A él. Y era cumpliéndose el que él estuviera ahí. Y Jesús, si te va la profecía de que el cordero debería ser de un año de nacido y que debía ser un cordero inmolado de un año de nacido, entonces el ministerio de Jesús debió de durar un año. Entonces, ahí hay un detalle. Entonces, déjame ver si entiendo algo, utilizando como referencia a Félix. Entonces, lo que tú me estás queriendo haber dicho es que en la Biblia hay testigos oculares. Eso fue lo que tú me dijiste, y que ustedes interpretan de acuerdo a testigos oculares. Eso significa que esos testigos oculares estaban inspirados por el Espíritu Santo también, porque entonces tú me le estás quitando la inspiración divina. Porque el que lee la Biblia lee la palabra de Jesús textualmente entendiendo que fue Jesús. Que fue Jesús que escribió. Entonces, mira, Félix está ahí. Entonces, Claro. ¿qué hacemos con esa inspiración que nosotros los creyentes creemos que estamos leyendo la palabra directamente de Hacemos con la Jesús? Reina Valera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo primero es que algo que dijo Félix, respetando obviamente su Oye, opinión. yo creo pero- que un escritor de eso pudo haberse equivocado. Pero escúchame. yo lo escúchame, creo. escúchame. Yo creo que se equivocó Sí. porque Dios quiso que se Escúchame, equivocara. No, y yo lo que- escúchame, y- escúchame. El argumento de que creo en la Reina Valera porque me convertí a través de la Reina Valera carece de muchas cosas. ¿Por qué? Número uno, hace 30 años los predicadores no predicaban la Biblia. Todavía hay batalla con eso. Predicaban sus opiniones sobre la Biblia. Así La es. mayoría de las personas que se convirtieron hace 30 años o menos de 30 años se convirtieron por un testimonio de un tipo que una vez se fumó un tabaco de marihuana, pero di que era vicioso. Era vicioso. Que una vez vio un brujo haciendo la cosa y ya era di que brujo que viajaba en caja de fósforo. O sea, los evangelistas de antes exageraban los testimonios y la mayoría de la gente se convirtió. De antes, ahora lo hacen Si también. se convirtieron, no se convirtieron por algo que leyeron de la Biblia. Se convirtieron Por lo que veía. por lo que veían y lo que genuinamente se convirtieron, aunque hay un proceso bíblico ahí de que te hablaron la palabra por la Biblia, lo que hizo que se convirtiera no fue la información, fue un convencimiento que vino de parte del Espíritu Santo, que yo sé que tú no crees en esa vaina, pero yo sí. Entonces, continúa. Eso de que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, entonces es mentira. Entonces, Pero eso digo sería, yo. sería otra cosa. Mi conclusión, mi conclusión para cerrar. Vamos a terminar. Mi- Mi conclusión sobre la interpretación bíblica. Lo primero es, para cerrar de mi parte con broche de oro, lo que yo debo de cuidar en mi interpretación de la Biblia es que yo no venda mi interpretación como la verdad absoluta. Que yo no le vaya a la gente a decir, esto es lo que yo creo y usted no es cristiano, y pastor. es lo que pasó. No, es que yo no puedo. Es que, Usted no es ortodoxo. ok, cristiano, pero no, yo no soy ortodoxo. Es que, y soy pentecostal de lo que piensan raro. Porque Usted yo es te hago liberal, una pregunta a ti, entonces. mira. Usted es un liberal. Fíjate, la gente dice, si tú puedes ser salvo, bueno, yo creo que eso tendría ese tema. Tú puedes ser salvo a través de servir a Cristo, de reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Solamente de esa forma tú puedes salvarte. Yo pregunto, ¿y una persona que nace con síndrome de Down, que no tiene capacidad Para hacer maldad. no solamente para hacer maldad, sino para reconocer que alguien murió por él en la cruz del Calvario y que le dio la salvación y no lo confiesa porque no sabe de lo que le están hablando? ¿Se va a perder esa gente? Dios va a ser un ser humano para que venga a la tierra que no tiene capacidad de entender es si que fue tú estás- Jesús es que tú estás- a que se pierda. Es que Ahí estamos es. subestimando a Dios, No. no conociendo Ahí el es donde- poder del Altísimo para tratar con ese tipo de Concluya, Ahí- concluya. Entonces, concluya. por la Concluya. misma razón, entonces mi Concluya. interpretación, yo debo de venderla como mi verdad, no como la verdad absoluta. Mi verdad es una cosa y la verdad absoluta es otra. Es lo que yo creo. Si yo creo que interpretando ese texto fue así, bueno, mira, yo te voy a decir lo que yo creo. Para mí, esto es así, esto es así, esto es así. Pero yo no te puedo decir a ti, no, lo que tú dices no es así, porque según Pablo, según fulano, según Perencejo, y si ese que informó en aquel tiempo, lo que está informando lo que vio y lo que vio no fue así. Bueno, Le, Ok, le ok. quiero él es pastor. una sola palabra. No, ya, pero una sola palabra. Entonces, Es una sola palabra. Ustedes no me lo van a ¿Qué tiempo creer tiene? si yo le digo que yo no interpreto la Biblia, yo solamente leo lo que dice ahí. Está bien, está bien. Y me ha funcionado. Continuamos con él. Yo voy a dar breve la mía y cerramos con esta. No, ya él Este cerró. va a cerrar. No, él va a cerrar cerró. ahora. Dale. Con Belie Belcán. Dale. Bueno, para mí, no para mí, sino gran parte de la teología cristiana entiende que la Biblia se debe interpretar como, repito, histórico, gramático, literal. ¿Por qué?
porque es la única forma de tú entender qué verdaderamente está diciendo el texto en su contexto histórico y a la persona que se le dijo. Recordemos que en Nehemías capítulo 8, cuando el pueblo viene de la deportación, Esdras abre el libro y dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Sí. Porque era un pueblo que ya no conocía sus costumbres. Entonces, Esdras, como era un escriba que duró 20 años estudiando antes de ese primer sermón, que los pentecostales no quieren estudiar, antes de predicar, él entonces fue el encargado, una, de recopilar el Antiguo Testamento y otra, de enseñarlo mediante el contexto, para que el pueblo no se saliera de lo que son sus costumbres. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo brevísimo. Es verdad que no todo en la Biblia se puede tomar literalmente porque hay figuras de lenguaje, pero aunque la figura del lenguaje, o sea, aunque aparezca en un lenguaje figurado, tienen una verdad literal dentro. Amén. Cuando tú dices, por ejemplo, yo me estoy muriendo de hambre, no quiere decir que tú estás muerto de hambre. Eso es ilógico. Pero por el lenguaje literal tú entiendes que eso es figurado. Entonces tú lo que dices es, bueno, él tiene mucha hambre, al tal punto que él hace una hipérbole sintiéndose como que se está muriendo. Entonces, cuando tú vienes al Salmo 40, nada más se lo voy a leer para que sepan. Mira, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó a mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán mucho, temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué pasa? Ahí hay un lenguaje figurado. David, por lo que se puede entender lo que él dijo ahí, mediante el contexto, David estaba pasando por alguna dificultad. La persecución de Saúl. Exactamente. Entonces, mira, él dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué es eso? Eso es una mazmorra que se hacían para los presos en la antigüedad, que hacían un hoyo en la tierra, te ponían ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llovía, ahí se hacía un fango que eso no te dejaba moverte ahí adentro y tú te sentías que te estabas hundiendo. Aparte de eso, cuando llovía y tronaba, más los animales que cruzaban, el aullido, eso desesperaba a los presos que estaban ahí dentro. Entonces, David usa un lenguaje figurado, como de que él se siente preso, pero es su tribulación que él está pasando, su depresión que él está pasando, y él está diciendo que él espera pacientemente en el Señor, y él prefigura lo que es su depresión como que él está en una cárcel. Eso, por ejemplo, así, cuando tú entras ahí, tú entiendes realmente lo que te enseñan del autor. No sacar una cosa como que eso es una cárcel del alma, pero ya. Sí. Okay. Adiós, judío. Okay. Toma. Como prácticamente yo tengo la misma postura que él, yo simplemente voy a aplanar un poquito lo que él dijo. Yo creo que la Biblia debe de ser interpretada en su contexto y antes de yo querer saber qué significa lo que yo estoy leyendo para mí, tengo que saber qué significaba para el primer receptor del texto. Amén. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es, vamos a interpretar la Biblia como el primero que lo leyó lo interpretó. ¿Qué podía entender? Y de qué forma eso pudiera la puedo aplicar aquí, porque no todo se puede aplicar, porque estamos viendo un tiempo totalmente diferente. Sí, pero ese no es se el cuestione nunca el poder de Dios. Pero aquí no estamos cuestionando el poder de Dios ni a Dios. Claro hermano. que sí, porque Es que porque para ti Dios es la Reina Valera, es el problema. No, el que estaba ahí cuando se tradujo a la Reina Valera, había uno que no se veía. Ok, básicamente es eso. Es que ahí, Una buena interpretación ustedes bíblica. están humanizando la Biblia. Una buena. Pero es un artefacto humano. Pero inspirada por Dios, ¿o no? Inspirada. ¿Y qué es lo que es inspirada? Pero la mano del humano está metida ahí. Una buena Sí, interpretación. pero con Escúchame. Dios Una Humano buena. imperfecto, ¿eh? Escúchame. Una buena interpretación Sí, bíblica. yo ahí no. Una buena interpretación bíblica está ligada a su contexto. Yo, que soy de invivienda, no puedo querer interpretar lo que dice la Biblia con mi mentalidad de invivienda. Tengo que entender cómo pensaba la gente de la Biblia para poder entenderlo. Exacto. Ahí entra el punto que a la gente no le gusta. Porque el cristiano ortodoxo entiende que si te hablan algo judío, ya tú eres un judaizante. Cuando la Biblia son textos judíos. Y ahí entro contigo. Sí. Cierra. Sí, una historia Señores, judía. tengo que irme. Cierra. No puedo escuchar eso. Cierra. Da pena, amado. Te lo dije.
Amado. Ve cómo hay tanto borreguito dentro de las denominaciones. La Biblia dice Este tipo es duro, ¿no? que- Lo primero Sí, es muy que bueno. para que dar cuenta Le por dio su cada pela, palabra. le dio su pela. Le dio. por cada palabra que sale de lo nuestra boca primero tenemos que dar es cuenta. que para tú poder interpretar la Biblia, tú tienes que escudriñar los datos extrabíblicos. Porque la Biblia es un pedacito de todos los datos extrabíblicos que no se Me pusieron en vuelve la loco, Biblia. la Biblia no es interpretación personal. ¿Sabe por qué? Porque si tú te fijas, aún la misma historia de Jesús, cuando dice que lo cargó el profeta Simón, eso es un libro apócrifo. Y lo metieron ahí. La mayoría de muchos textos y pasajes y historias que están dentro de la Biblia son libros apócrifos que están pedacitos añadidos. Señores, Eso fue un disparate lo que le acabo de En la decir. Biblia, no, un disparate para ti. No, no, vamos un a ir. disparate para ti, porque tú crees que Jesús O sea, bajó no. del cielo, No, yo lo que pasa. fue encarnado Fue en, así. en Yo lo que pasa. el vientre de María. Fue así. Perdóname, no, te pido perdón. No fue un disparate. Es que tú estás sacando de contexto. No, yo no estoy La sacando de Biblia, contexto. ¿quién? La Biblia es un libro óyeme, escrito, el que escribió un eso, pedacito, el- un pedacito El que escribió eso de fue todos Lucas. los El que escribió libros los hombres. que andan Óyeme. por ahí errantes. El que Eso es la Biblia. el que escribió eso fue Lucas. Para que tú Perdón, entiendas. escúchame, el que escribió eso. Puede ser que él lo escribe y el yo que te escribió digo eso que fue tú Lucas. puedes pensar lo que tú Y tenía quieras. la intención de mostrar de que el Mesías judío no solamente era para los judíos, era para los gentiles. Por eso que Amén. Simón daba Eso es declaración. eso es lo que creen, lo que la iglesia católica le vendió a ustedes. Diga que él bajó del cielo, ¿Qué es lo que tú eres? que ¿Qué es lo que fue tú eres? hijo del diablo. Déjenme relajar.